Buenas tardes desde el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Baena. Son ya las 7 de la tarde, está a punto de comenzar la sesión plenaria de carácter ordinario correspondiente a este mes de julio, en la que se van a abordar 7 puntos en el orden del día. Primero, lectura y aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior. En segundo lugar, resoluciones de la alcaldía. Como tercer punto, se procederá a la lectura de la correspondencia oficial. Cuarto punto, propuesta de designación de las fiestas locales para el año 2019. Como quinto punto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la adhesión del Ayuntamiento de Baena al proyecto Euronext 50-50 Max. Sexto punto, la moción conjunta de todos los grupos municipales del excelentísimo Ayuntamiento de Baena en relación al nombramiento de nuestro Padre Jesús Nazareno como patrón de Baena. Y por último, se procederá al turno de ruegos y preguntas. Estos son los 7 puntos que se van a abordar en este pleno ordinario de la Corporación Municipal, que va a comenzar en estos instantes. Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior. ¿Alguna duda, alguna intervención? Ah, verdad, no, ahí ya está. Segundo punto del orden del día, resoluciones de la alcaldía. Tercer punto del orden del día, correspondencia oficial. Sí, señoría. Se da cuenta de un informe de intervención relativo al seguimiento del plan de ajuste aprobado en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero correspondiente al segundo trimestre. Se da cuenta también de la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba en materia de personal, en el que se falla a favor del recurrente y se condena a las partes demandadas a dar ocupación conforme a la categoría que ostenta el actor de auxiliar administrativo y al pago de 10.000 euros en conceptos de indemnización por daños y perjuicios. Y por último, se da cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social en materia de personal, en el que se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el recurrente contra sentencia dictada el 20 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, en autos sobre despido promovido contra el excelentísimo Ayuntamiento de Baena. Cuarto punto del orden del día, propuesta de designación fiestas locales para el año 2019. Se propone el 19 de marzo y el 14 de septiembre. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Quinto punto del orden del día, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la adhesión del Ayuntamiento de Baena al proyecto Euronext 50-50 más. Es una moción que asumimos todos los grupos políticos y, por tanto, pasamos a la lectura conjunta de todos los grupos. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. El proyecto Euronext 50-50 Max es un proyecto de ámbito europeo cuyo objetivo es el ahorro energético de los edificios públicos mediante la aplicación de la metodología 50-50, que involucra activamente a los usuarios en las acciones de ahorro energético y comparte los beneficios por igual entre los usuarios de los edificios y la autoridad local que paga la factura. Esta metodología se ha aplicado en 500 colegios y cerca de otros 50 edificios públicos de 13 países de la Unión Europea. El proyecto antecesor, Euronext 50-50, puso a prueba la aplicación de la metodología 50-50 en más de 50 colegios europeos y ganó el Premio Europeo de la Energía Sostenible 2013. Gracias al nuevo proyecto de la red 50-50 se extenderá a través de Europa con la participación de nuevos colegios y otros edificios públicos. El concepto 50-50 fue creado y probado por primera vez en Alemania. La idea era hacer participar a los colegios en actividades de ahorro energético mediante la creación de incentivos económicos, tanto para los colegios como para los administradores de los edificios escolares, autoridades locales por lo general. El 50% del ahorro económico obtenido gracias a las medidas de eficiencia energética adoptadas por los alumnos y los profesores se devuelven al colegio a través de un pago financiero que deberán gastar en recursos educativos. El 50% económico en un ahorro neto para la autoridad local que deberá gastar en medidas para promover la eficiencia energética. Como resultado, todo el mundo gana. El colegio enseña a los alumnos cómo ahorrar energía a través del cambio de comportamiento y obtiene recursos financieros adicionales. La autoridad local tiene menores costes energéticos y la comunidad local consigue un medio ambiente local más limpio. Entre los años 2009 y 2012 se consiguieron los siguientes resultados: 6.900 alumnos, maestros y conserjes y 43 ayuntamientos trabajando juntos por la protección del clima. 40 colegios consiguiendo ahorros energéticos y financieros. 339 toneladas de CO2 menos emitidas a la atmósfera. Más de 1.100 megavatios ahorrados. 2.100 euros ahorrados por colegio de media. La metodología 50-50 está enfocada a la consecución del ahorro económico y energético en un edificio
Involucra activamente a los usuarios en el proceso de gestión de la energía y les enseña comportamientos respetuosos con el medio ambiente a través de distintas acciones prácticas. Recorrido energético guiado, conocer, tomar conciencia y planificar. Evaluar el uso de la energía, plan de acción, soluciones. Campaña informativa, informar de medidas que supongan una pequeña inversión. Informar del dinero ahorrado y decidir su uso. Euronet 50-50 Max apoyará la ejecución de la metodología 50-50 en los colegios y otros edificios públicos a través de proporcionar el EPAC 50-50, que incluye un conjunto de materiales y herramientas metodológicas y educativas. La organización de cursos de capacitación para las autoridades locales, los colegios y los edificios públicos no escolares que participan en el proyecto. La creación de equipos de trabajo entre los colegios aprendices y los experimentados. La puesta en marcha de la red 50-50, con el objetivo de impulsar las relaciones y el intercambio de experiencias e ideas entre los colegios y otros edificios que apliquen el concepto 50-50. Observadores del proyecto. Los observadores del proyecto son una parte importante de la comunidad 50-50. Ellos están al tanto de las actividades y resultados, dan soporte con sus consejos y ayudan a difundir el concepto 50-50. En cada país socio hay al menos una institución que cumple con este rol de observador y es regularmente informado sobre todos los avances del proyecto. Hay agencias de energía, organizaciones educativas, asociaciones profesionales, ONGs activas en el campo de la educación ambiental, autoridades públicas, redes temáticas y muchos otros incluidos en una lista abierta a más adhesiones. ¿Qué hacen los observadores para difundir conceptos 50-50? Difusión de la información sobre el proyecto y sus resultados entre sus organizaciones socias, escuelas y miembros de otras redes en las que ellos estén involucrados. Usar su capacidad para reforzar nacional, regional y localmente a autoridades para incorporar el concepto 50-50 en sus estrategias. Dar soporte a escuelas y otros edificios involucrados en la red 50-50 con sus expertos y materiales educativos. Propiciar el inicio de la implantación de la metodología 50-50 en sus propios edificios. Euronet más 50-50 más, en su política energética sostenible, un proyecto 50-50 puede contribuir significativamente a la consecución de los objetivos energéticos y climáticos locales. Por lo tanto, vale la pena para que sea parte de la política o estrategia energética sostenible. Los edificios públicos tienen un gran potencial de ahorro energético y la metodología 50-50 ofrece una buena herramienta para hacer uso de ello. La implementación de medidas de ahorro energético en sus propios edificios demostrará su compromiso con un futuro más sostenible e inspirará a sus ciudadanos y a otros colectivos locales implicados a seguir su ejemplo y a ser más eficientes energéticamente. Los alumnos son el motor de la acción, aumentando su conocimiento y concienciación sobre la eficiencia energética, animando a sus familias a ser más eficientes energéticamente. Esto puede conducir a una sociedad que hará un uso más inteligente de la energía en un futuro cercano. El proyecto 50-50 otorga a las autoridades locales una oportunidad para reducir la factura energética y las emisiones de CO2, a la vez que el colegio recibe fondos adicionales para invertir en más medidas de eficiencia energética u otras necesidades. Puede ser una muy buena solución para los municipios que formaron el Pacto de los Alcaldes y así establecieron metas muy ambiciosas en el campo de la protección del clima y la reducción de CO2. Vale la pena incluir un proyecto 50-50 y otra estrategia energética sostenible, ya que no solo reduce diariamente el consumo energético y las emisiones de CO2 de los edificios públicos involucrados, sino que también contribuye significativamente al cambio de conducta de los usuarios del edificio y de sus familias. Considerando que el Ayuntamiento de Baena debe sumarse desde este año y en adelante a este proyecto para trasladar un mensaje y ejemplo de compromiso con los puntos de este proyecto, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, adhesión del Ayuntamiento de Baena al proyecto europeo Euronet 50-50 más. Segundo, seguimiento y coordinación del programa. Tercero, cumplir y promover los acuerdos. Cuarto, selección de los colegios o edificios públicos no escolares que participen en el proyecto. Quinto, la selección de las o las personas responsables de la adjudicación del 50-50. Sexto, la recopilación de los datos necesarios para el cálculo de la energía y el ahorro de dinero obtenido como resultado de medidas de ahorro energético implementadas por los alumnos y otros usuarios de los edificios. 7.
el cálculo de los ahorros energéticos y monetarios obtenidos como resultado de la implementación del proyecto. 8. Pagar al colegio o edificio público no escolar el 50% de los ahorros logrados. Y 9. Promover los logros conseguidos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Sexto punto, moción conjunta de los grupos municipales del excelentísimo Ayuntamiento de Baena en relación con el nombramiento de nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de Baena. Esta también es conjunta y, por tanto, pasamos a la lectura de todos los grupos. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Por los grupos municipales que conforman la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Baena, se toma conocimiento de un escrito presentado por la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno del siguiente tenor literal. Me dirijo a usted como hermano mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno para informarle que nuestra cofradía ha realizado unos trámites con el Obispado de Córdoba con el fin de aclarar si existe algún documento o nombramiento por parte del mismo de nuestro Padre Jesús Nazareno como patrón de Baena. Obteniendo la contestación de no existe nada al respecto, ya que los únicos documentos existentes hacen referencia a San Jorge como patrón de Baena, igual ocurre con los archivos locales, tanto históricos como del Ayuntamiento. De todo es aceptado y así lo transmite el pueblo de Baena, que nuestro Padre Jesús Nazareno es reconocido como patrón de nuestro pueblo, pero carecemos de aprobación por parte del Ayuntamiento de Baena y del Obispado de Córdoba. En la acepción litúrgica por patrono se entiende el santo que por una antigua tradición o por una legítima institución se elige como protector. Hay una investigación aplicada al estudio de los patrocinios o patronatos, auxiliada en muchos casos por un interesante análisis histórico de la fuente literaria, habida cuenta de las diversas circunstancias de toda índole que acompañan siempre al establecimiento de los patronatos locales. Es curiosa y extensa la exposición que se hace del patronazgo de San Jorge en toda la zona de influencia del remoto y célebre hecho histórico de la detención y prisión de Boabdí. En Baena su origen procede de los grandes actos que se organizaban en la antigua villa para celebrar la entrada triunfal de los soldados baenenses que habían derrotado a Boabdí en la batalla de Lucena. Así nos lo recuerda el historiador local don Manuel Orcas Baena en el siglo XIX, la crisis del antiguo régimen. La festividad de San Jorge como función religiosa, letanía y procesión pueden ser consideradas como de origen civil en su principio. Su celebración data de 1483, fecha de la batalla de Lucena y prisión de Boabdí, en la que los baenenses desempeñaron un relevante papel. El 23 de abril, día de la entrada de los vencedores en la villa, el triunfo fue acompañado de la natural alegría y festejos, pasando a ser desde entonces la gran fiesta cívica de Baena. Igualmente, Ramírez y de las Casas de Esa, en su coreografía histórica estadística de la provincia y Obispado de Córdoba, 1840-1842, dice: por la misma causa y en recuerdo y acción a gracia, haciéndosele fiesta todos los años en su día en procesión y asistencia del Ayuntamiento y el clero, en que se llevaban las banderas tomadas en aquella batalla, que se conservaban en la Torre de la Arquera. Después de haberse consumido estas, en el tiempo van en la procesión los estandartes de las cofradías de la villa, cuya memoria pagan los duques. Con respecto a Lucena, es muy curiosa la atención que hace don Fernando Ramírez de Luque sobre el patronato único de Nuestra Señora de Araceli, defendido contra, según él, lo que en pocos días ha tomado en Lucena la fábula de que en su patrono San Jorge, desde el tiempo de la conquista, según unos, y en sentir de otros, desde la prisión del Rey Chico. Es cierto que el patrono de Baena es San Jorge, y aún más innegable que desde tiempo inmemorial perdió su arraigo e influencia el mencionado patronazgo. Valverde y Perales, en la historia de la villa de Baena, relata: en Baena se celebró por muchos años una procesión el día 23 de abril, festividad de San Jorge, en que se sacaban aquellas insignias en conmemoración del día que entraron en la villa. Pero todo se olvida y la procesión dejó de celebrarse, sin que sepamos por qué causa, desde hace largas fechas. El patronazgo desde una ciudad no se improvisa y es el pueblo quien elige su protector o interceptor, en función no solo de la veneración, sino también amparándose en las fuentes de la historia, que, como es de sobra conocido, se sustenta principalmente en dos pilares: la transmisión escrita, conservada principalmente en nuestros archivos y bibliotecas, y la transmisión oral. Son innumerables las reseñas históricas sobre la veneración de imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en Baena. Juan Aranda Doncel, en Historia de la Semana Santa de Baena, dice: el fervor que despierta la imagen de Jesús Nazareno traspasa los límites de la cofradía y se extiende a todas las capas sociales. Las donaciones hechas por los devotos constituyen una prueba elocuente de la importancia del fenómeno. Así, en junio del 1681, la viuda de Simón
de Comarcada regala el velo de Tefatán. En septiembre de 1721, doña Leonor María del Silo dona a la cofradía 7 láminas enmarcadas para que sirvan de ornato en la capilla donde se venera a Jesús Nazareno. En acta de la cofradía del 21 de abril de 1878 se hace constar, coincidiendo con los deseos de la hermandad, se solicitó el 4 de agosto de 1876 del diocesano la gracia de una función solemne con exposición del Santísimo en la iglesia de San Francisco y procesión de la imagen de Jesús el 14 de septiembre de todos los años. En acta de la cofradía de fecha 8 de septiembre de 1880, en referencia a una túnica nueva para Jesús, consta la Junta Directiva en unión de la comisión nombrada para promocionar y recaudar fondos con que hacer una túnica nueva a nuestro Padre Jesús Nazareno. Procedió a recorrer las calles del pueblo, recogiendo las limosnas que con toda espontaneidad, impulsado por su fervor a dicha imagen. Para dicho objeto le ofrecían los fieles, dando por resultado, a juicio de Junta y dicha comisión, la suma necesaria para costear la citada túnica. En acta de la cofradía de fecha 15 de abril de 1921 consta: se concedió a esta directiva amplio voto de confianza para todo lo referente a la adquisición de una túnica para nuestro Padre Jesús y organización de una suscripción para allegar fondos con tal fin. Se acordó que todos los donativos se anoten nominalmente en listas selladas en la cofradía y que serán rubricadas al finalizarla por el postulante visadas por el señor hermano mayor. En junio del mismo año se informaba que las previsiones de recaudación en torno a las 11 o 12.000 pesetas permitían hacer el encargo de la túnica. Son numerosas las donaciones particulares a favor de nuestro Padre Jesús Nazareno a lo largo de la historia, desde medallas, túnicas, cordones, andas, etc. Prueba evidente del fervor que despierta en todo el pueblo. En pleno municipal del 27 de julio de 1957 adoptó: aprobar las mociones de la alcaldía relativas a la ofrenda de la medalla de oro de la ciudad en su máxima categoría e imposición de la misma en la fecha que se emita oportuno, que fue sugerida por la Hermandad de Nazareno. En cuanto a la citada concesión, expresión de la devoción que todo el vecindario siente a nuestro Padre Jesús Nazareno, y aportar a la suscripción al fin indicado 500 pesetas. En enero de 1975, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno realizó una salida extraordinaria por las calles de nuestro pueblo en rogativa de lluvia, debido a la sequía que estaba afectando a nuestros campos. En pleno municipal de 21 de diciembre del 2010, aprobó el nombramiento de alcalde perpetuo de nuestro Padre Jesús Nazareno a iniciativa de la cofradía. En la propuesta se recogían entre sus puntos: la figura de Jesús es la representación más simbólica y de más hondo fervor de la fe en Cristo del pueblo de Baena, como es constatable por las multitudinarias expresiones que los baenenses hacemos en actos de carácter público, pero también en el permanente culto que de forma privada se manifiesta en su figura a lo largo de todo el año por parte de la numerosísima cantidad de baenenses. Sin duda, es el símbolo de cohesión más importante que ha tenido y tendrá la sociedad baenense, por encima de la ideología, clases sociales o cualquier otro favor de división o confrontación. Baena ha venerado desde el siglo XVIII con especial devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno y lo ha reconocido siempre como patrón. Desde 1876 se celebra el Día de Jesús como fiesta indiscutible el 14 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la exaltación de la cruz. El 5 de noviembre de 2017, con motivo del 400 aniversario de la traslación de la Virgen de Guadalupe y en rogativa de lluvia, procesionó la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno recorriendo las calles del casco antiguo de Baena, volviendo a subir a la Darbe y bendecir al pueblo de Baena y los campos para paliar la sequía. Día histórico para Baena, donde se mostró la gran fe y fervor que se profesa hacia nuestro Padre Jesús Nazareno. El sentir generalizado de todos los baenenses es el convencimiento de que nuestro Padre Jesús Nazareno es el patrón de Baena, y muy pocos ciudadanos tienen conocimiento que no lo es de manera oficiosa. Es por todo ello por lo que me dirijo a usted, en nombre de la cofradía, para que se eleve a pleno, órgano de representación de los ciudadanos de Baena, la solicitud de nombramiento de patrón de Baena a nuestro Padre Jesús Nazareno. La cofradía se compromete a realizar la tramitación con el Obispado de Córdoba una vez se produzca el nombramiento. Visto el escrito transcrito, el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Grupo Municipal de Ciudadanos elevan al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, asumir el contenido del escrito presentado por la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Segundo, solicitar al Obispado de Córdoba el nombramiento de nuestro Padre Jesús Nazareno como patrón de Baena. Y tercero, trasladar el presente acuerdo a la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, en Baena, 18 de julio de 2018. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba también por unanimidad. Pasamos al séptimo punto. Ruegos y preguntas. Tiene la palabra portavoz del Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Miren, hace ya 2 años usted anunció a bombo y platillo, como quien dice, que debido a la pérdida de 20.000 habitantes no íbamos a salir del consorcio de bomberos y que esto iba a tener un ahorro considerable para las arcas municipales. Desde nuestro grupo ya en ese debate le hicimos una puntualización, y es que documentándonos en otros municipios que también se habían salido del consorcio, vimos cómo habían empezado a tener unos prejuicios, tanto a nivel del servicio, de la calidad del servicio, y también falta de personal, recursos, etcétera, etcétera. Usted nos dijo en ese mismo debate que no iba a ocurrir eso, que Diputación se encargaría de todo y que esto nunca iba a pasar. Pues ya le digo, señor presidente, que nuestro gozo en un pozo. Han pasado, como le he dicho anteriormente, 2 años y ahora un sindicato saca en prensa la lamentable situación de abandono que sufre nuestro parque de bomberos. Sabemos perfectamente que esto no es competencia municipal, ni mucho menos, pero que todo esto depende de Diputación, pero el Ayuntamiento sí que tiene que velar para instar, en este caso, a Diputación a que tengamos nuestro parque en las mejores condiciones para cumplir con el mejor servicio posible. Miren, existen 9 parques de la competencia de la Diputación y ya le digo que de estos 9, Baena es el que peor está, con diferencia, el que peor está. También tenemos que tener en cuenta de que el Parque de Bomberos de Baena es el que más salidas hace para auxiliar en los accidentes de tráfico de la provincia. O sea que nuestro Parque de Bomberos tiene una importancia referente a nivel provincial. Como antes he comentado, el edificio cuenta con muchísimas carencias, simplemente hay que ver la situación exterior, que hace una falta, una manita de pintura urgente, de limpieza en los exteriores y demás. Nos ponemos en contacto con los bomberos y ellos mismos nos comentaban, cuando le hablábamos de la pintura, de que ellos, la pintura interior, tuvieron que pintar ellos. Ellos mismos son los que se pintan su edificio por dentro y también son ellos mismos los que adecuan los jardines, porque allí nadie viene a hacerlo. También nos comentaba que en su interior había goteras, tanto en el punto de recepción y también en donde la cubierta donde están los vehículos. Las tuberías y los sumideros se encuentran atascados, tanto de las duchas como de los servicios. Nos comentaban también que la parte superior, en la parte de los dormitorios, no tienen ningún aseo y tienen que bajar en mitad de la noche a hacer uso del aseo de la planta baja. El parque también nos comentaba la dejadez tan grande de la flota de vehículos. Todos rondan ya los 20 años y algunos más todavía de los 20 años. Nos comentaban que el vehículo que tiene para salir a la emergencia de tráfico sufre muchísimas averías, le gotean el sistema eléctrico y esto hace que se pare el coche cada 2 por 3, significando, ¿no?, la deficiencia tan grande. Nuevamente, en esta flota de vehículos también nos hablaban de las robes que tiene, que recoge mangueras, tampoco le funciona. Tienen que utilizar un vehículo que se encuentra fuera de servicio cuando tienen que salir a alguna asistencia, puesto que en las zonas estrechas no tienen vehículo adaptado tampoco. Fíjese usted, acabo de empezar y un montón de carencias que le estoy comentando. Y luego ya si hablamos de las herramientas, tanto de mano, esto ya es obsoleto completamente. Los discos de la radial nos comentaban que estaban fatal, todo muy mal estado. Las gomas de los grupos nos decían que estaban incluso caducadas, han llegado a estar caducadas. Es más, algo que quisiera destacar, nos decían que es que prácticamente no tenían ni guantes. Prácticamente no tenían ni guantes. Y también nos comentaban que a ellos mismos, a sus superiores de Diputación, estos están cansados ya de decírselo, pero que ellos nunca reciben nada, nunca reciben nada. También nos comentaban que para la deficiencia de los vehículos hay un solo mecánico para todos los vehículos, para los parques de bomberos que pertenecen a Diputación. O sea, uno para 9
y de Baena dice que lleva ya sin venir, vamos, ellos ya no recuerdan la última vez que vinieron por aquí. La noticia de prensa también hace mención a algo que también nos ha llamado la atención, que no cuenta con una torre o barra para hacer las prácticas de los rescates en altura, pero lo que sí cabe destacar también es que esto ya sí que estuvo presupuestado y nunca se hizo. Estuvo presupuestado y nunca se hizo. Igualmente nos comentaban la necesidad de un aljibe soterrado, ya que con el fin de hacer prácticas de evacuación en agua. El único parque también nos comentaban que no cuentan con un motoventilador para humo y es el único parque también que no tiene un sistema de comunicación de estos de pinganillo. Sale en una emergencia, imagínense que sale una emergencia y ellos se tienen que comunicar a voces, nos comentaban. Nosotros me tengo que comunicar con una persona que está a 200 metros a voces, nosotros no tenemos pinganillos. Una de las zonas afectadas por ellos, donde suelen salir asistencia y demás, es nuestro pantano Bademojón. Y no constan tampoco, no tienen una sodia. Puede pasar, nos comentaba, que cualquier día tengan que salir a auxiliar una embarcación o algo y no tienen para poder ayudarlos. Además, nos comentaban también que las pocas veces que han ido a buscar a personas, lo que son por el pantano y demás, lo hacen con unos sistemas totalmente rudimentarios. Le comentaba, el estado de la herramienta de mano muy deficiente. Nos comentaban un par de anécdotas donde salían ellos a auxiliar a un accidente de tráfico y tenían que sacar a una víctima dentro de los coches y no podían. Esto ya le ha ocurrido un par de veces a ustedes. No podían, puesto que la herramienta que tenían era totalmente obsoleta, teniendo que llamar a ellos a los bomberos de Lucena para que vengan ellos con sus herramientas que están más en condiciones y que los pudieran sacar. Y entonces nosotros diríamos, bueno, si todos los parques estuvieran iguales, pues nos tendríamos que aguantar, ¿no? Pero no, es que no es así. Yo le pongo, por ejemplo, el parque de bomberos de Priego, su instalación completamente nueva, su flota de vehículos completamente nueva. Lo que no es normal es que unas personas, estos bomberos que trabajan y dan un servicio totalmente necesario, tengan que estar trabajando, como nos comentaban, y van a salir a cualquier emergencia y le esté colando el agua por la ventana. Yo pienso que esto tampoco son maneras de trabajar. Ellos por eso piensan que no pueden garantizar la calidad en el servicio que ellos quisieran prestar. Y ahora simplemente comentarle que no nos vale como excusa que no hemos salido del consorcio, puesto que, mire, le voy a poner dos ejemplos. Pozo Blanco y Montoro nunca han pertenecido y su parque de bomberos está en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Por este motivo, simplemente lo que le rogamos es que el ayuntamiento se haga un escrito y se traslade, en este caso a Diputación, inmediatamente para que se personen las personas responsables del consorcio en nuestro parque y atiendan y vean las deficiencias que existen. También nos comentaba, antes que se me olvide, de cara al ayuntamiento, entonces ya sí es de competencia municipal, que las salidas por donde salen los vehículos existen aparcamientos y claro, están demasiado pegados a las propias salidas, tanto a un lado como en otro. Entonces, cuando muchas veces tienen que salir de emergencia, han llegado veces que incluso tienen que maniobrar para poder sacar los camiones o los vehículos. Entonces, ellos nos pedían que, si fuese posible, quitar tanto un aparcamiento a la derecha y otro a la izquierda en una salida y en otra para facilitarles la salida. Miren, ayer mismo fue pleno de Diputación y en ese pleno nuestro diputado instó a hacer un estudio donde se reflejen todas estas deficiencias, donde se reflejen, se cuantifique todo esto que le he comentado y que se den unos plazos y fechas y unas soluciones urgentes. Pensamos que si todos los grupos, en este caso, porque todos los grupos que estamos aquí representados, tenemos también representación en la Diputación, se unieran, o en este escrito presentado por nuestro compañero, o en otros que se hiciera en común, para hacer fuerza, pensamos que sería lo idóneo. Y lo que corresponde a usted, señor presidente, pues pienso que ya le hemos dicho motivos más que suficientes para que tome nota y actúe de manera urgente. Aquí tengo copia de propio documento que saca el sindicato, donde se ajustan bastantes fotografías que se ve el deterioro, que vamos, agujeros, enchufes, goteras. Si no lo tiene usted, le puedo pasar, que lo tengo en mi correo para que vea la lamentable condición. El siguiente ruego, antes que se me olvide, usted se comprometió con una persona a hacer la limpieza de la zona que va desde San Budio de las huertas sociales hasta la ermita de Los Ángeles, teniendo conocimiento de que ya hubo un incendio que fueron quizás 2 o 3 casas las que salieron afectadas.
y esta persona se pone en contacto con nosotros para que lo haga cuanto antes posible ya. Estamos ya en el mes de agosto y por allí a día de hoy no ha pasado nadie. Simplemente decirle eso, que le dijo que lo iba a arreglar, pero que no le dijo, me hizo gracia porque dice que no lo dijo el año que era, a veces que era para el año que viene. Vuelven a ponerse con nosotros en contacto la Asociación de Minusválidos, que les recuerdo que ya estuvimos hablando de ellos referente a los parkings para minusválidos, que les dije la necesidad que tenían, que se volvieran a delimitar y a repintar, y se hizo, desde el equipo de gobierno se hizo, y ellos nos transmiten su agradecimiento y nosotros se lo transmitimos también a vosotros para que vean que los cortés no quiten lo valiente. Hará unos 3 o 4 meses le volvimos a decir que ellos mismos están volviendo a tener problemas para aparcar en estos aparcamientos, no en todos, eso es algo que quisiera recalcar, no en todos. Sí es cierto que estos aparcamientos no son usados por personas que no tienen ninguna discapacidad, solamente en sitios muy del ayuntamiento, o sea, del ayuntamiento del ambulatorio, Salvador Muñoz, zona de Mercadona, por ahí sí que dice que están siempre libres, pero todos los demás siempre dice que están pillados y son una necesidad porque a ellos me comentan, tengo que buscar otro aparcamiento minusválido que esté libre y yo me siento totalmente desamparado, yo no tengo movilidad para andar a lo mejor 300 o 400 metros. No puedo. Estas personas se ponen en contacto con nosotros cada vez que tienen un problema, cada vez que han discutido con alguien, cada vez que se sienten desamparados. Ellos lo único que piden es que la policía local, en su ronda normal, cuando pasea por las calles de Baena, que tenga constancia de esto y que se vigile que si los coches que están aparcados en esos parkings para minusválidos tienen la identificación o la tarjeta azul que tiene que tener para identificarlos. Y nos ponían de ejemplo, nosotros vamos a Cabra, a Priego, a Córdoba, y nosotros no tenemos ningún problema en aparcar, y siempre están libres. Lo que no entendemos es por qué en nuestro pueblo, en Baena, tenemos que estar en esta situación. Creo que me he pasado del tiempo. La palabra, portavoz de Izquierda. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera excusar a nuestro compañero David Basuelo, que ha tenido que salir de viaje a última hora. Entonces, excusarle su ausencia a este pleno. Bueno, quisiera empezar con un ruego que yo creo que ya va a ser anecdótico en esta sesión plenaria en estos meses. Volvemos con el tema del agua. ¿Qué está pasando con el agua en Albendín? El mes pasado trajimos las viviendas de la carretera de Albendín y este pleno tenemos que traer, por desgracia, porque ya hay que llamarlo desgracia, el tema del agua de Albendín. El año pasado nos decía que había un intrusismo en las llaves, que había una avería. Este año ya se supone que se ha puesto la depuradora. ¿Qué pasa? En Albendín la presión de agua, sobre todo en esta semana de atrás, es prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué le decimos a los vecinos? Porque yo no sé ya qué explicarle ni qué decirle. Ya es una cosa que se escapa. Cuando se supone que se han puesto las medidas necesarias, que se arregló la avería, que se supone que se está vigilando para que no toquen las llaves, ¿qué le decimos? Porque yo no sé qué decirle. Dele usted una explicación que lo convenza, y sobre todo cuando coincide en el tiempo, que siempre es en el mismo mes y casi en las mismas fechas. Ya queda que sospechar, porque ya la sospecha y los comentarios, pues llega un momento que puede ser, ya llega uno a creérselo. A lo mejor el tema de las piscinas, el tema del tiempo, no sé. Espero que usted se la dé y que los convenza. Otra pregunta que queríamos hacer: ¿en qué situación se encuentra el proyecto de la depuradora de Albendín? Hemos preguntado en Junta Municipal, hemos preguntado en muchos sitios cómo está este proyecto, está avanzado, no está avanzado, se va a hacer, no se va a hacer. No olvidemos que los vecinos están pagando un canon de depuración, no está, en fin, también sabemos, porque también hay que depurar las aguas y también son aprovechables para los riegos, que también las tenemos. Y un ruego, que vuelvo a hacérselo, ya que se lo hice en el último pleno, con el tema de la noria, monumento, patrimonio. Nos pusieron en la Junta Municipal que había estado el río cortado, que no había agua. Ahora ha venido una afluencia bastante de río, sigue la noria sin andar. Mucho me temo que cuando la echamos a andar, en la situación que está, en fin, que ocurra pues prácticamente lo que no debe de ocurrir por un mal mantenimiento. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Hemos tenido en estos días noticias de los problemas de deterioro que está sufriendo el Parque de Bomberos, que bien ha detallado el compañero de Ciudadanos. Nosotros queremos recalcar que existen dos tipos de problemas, ¿vale? Por un lado, nos encontramos con problemas de mantenimiento,
como se puede comprobar directamente en su fachada, que se encuentra despintada y descascarillada, y en su interior también podemos encontrar problemas de mantenimiento, como son humedades o agujeros en techos y paredes. Y por otro lado, nos encontramos con otro tipo de problema, que es que las instalaciones no cuentan con las infraestructuras necesarias para contribuir a la formación continua de los bomberos de Baena. Nosotros nos vamos a extender muy poco más y vamos a hacer solamente una petición. Queremos pedir que desde el Ayuntamiento se inste al consorcio de bomberos de forma urgente para que subsane todos estos problemas, de manera que la calidad del servicio que prestan este colectivo no se vea mermada. En el pasado pleno se hicieron unos comentarios por parte del señor presidente acerca de la situación laboral de las trabajadoras de la biblioteca, que desde luego a nosotras no nos gustó nada. A raíz de esto hemos estado investigando y hemos descubierto que en la biblioteca no existe ningún tipo de reglamento que determinen los derechos, los deberes, las pautas o las responsabilidades que de alguna manera dé cierta seguridad tanto a las trabajadoras como a los usuarios de dicho servicio. Es verdad que hace aproximadamente un año nos trajo la delegada de Cultura un borrador de reglamento de la biblioteca, pero también es verdad que no hemos vuelto a tener ninguna noticia acerca de este reglamento. Nuestra pregunta es ¿en qué situación está este reglamento? ¿Se sigue trabajando en él? ¿Se ha abandonado o cuál es la situación en la que se encuentra? Hemos estado escuchando en los últimos días que existe cierto malestar entre los jóvenes de Baena. ¿Vale? Este malestar surge debido a los problemas del Street Festival. Parece ser que en un principio esta iniciativa surgió de los jóvenes baenenses, que ya llevaron a cabo este evento el año pasado, y que ellos mismos han sido los que han decidido ponerse en contacto con la Delegación de Juventud para colaborar en la organización de este evento, y que además ellos han dado sus ideas, sus propuestas, sus proyectos, pero desde esta misma Concejalía de Juventud, más tarde se les informó que no había presupuesto y se les denegó cualquier aporte económico para participar en este Festival de Cultura Urbana. El malestar de los jóvenes aparece cuando ven que para uno de los eventos que va a tener lugar durante este festival se ha contado con 2 artistas que no son locales y que además va a suponer un gasto de unos 2.000 euros. Es lógico que estos jóvenes que han participado y han colaborado en la organización de este evento se sientan engañados, se sientan decepcionados, cuando de sobra saben que en Baena existen multitud de jóvenes que están lo suficientemente capacitados para participar en este evento y que además de esta manera se estaría ayudando a fomentar la creatividad local. En nombre de este colectivo vamos a pedir que nos dé una explicación para que todos podamos entender esta decisión que se ha tomado desde la Delegación de Juventud y que desde luego ha provocado un malestar generalizado entre la juventud baenense. Otra cosa que a nosotros nos inquieta bastante y que nos gustaría saber es qué está ocurriendo en este ayuntamiento con el tema de subvenciones. Nosotras a diario recibimos en nuestro correo corporativo todas y cada una de las subvenciones que saca Diputación y les podemos asegurar que no son pocas. Cuando estas subvenciones se resuelven, pues aparecen 3 listados distintos: un listado de beneficiarios, un listado de excluidos y un listado de subsanaciones. Como es obvio, cuando no se está en ninguno de los 3 listados, pues significa que la subvención no se ha pedido. Nuestra sorpresa es mayúscula cuando comprobamos una vez tras otra que en multitud de estas subvenciones el Ayuntamiento de Baena no se encuentra en ninguno de los 3 listados, o lo que es lo mismo, que la subvención no se ha solicitado. Por poner algunos ejemplos, hace unos días se ha resuelto una subvención para el fomento del empleo de mujeres con dificultad de inserción social, que Baena no ha pedido. ¿Esto qué significa? ¿Que en Baena y Albendín no existen mujeres con dificultades? Ya nos gustaría a todos nosotros y a la gente de todos los pueblos no tener que recurrir a este tipo de ayuda, pero por desgracia sabemos que en los tiempos que corren hay muchísimas mujeres que encuentran muchas dificultades de inserción. Díganos entonces por qué motivo esta subvención no se ha pedido. Otro ejemplo, por citar algunos de ellos, es la línea de subvenciones Tu Primer Empleo 2018. Con esta subvención lo que se pretendía era que algunos jóvenes tuvieran su primera experiencia laboral. Tampoco aquí aparece Baena en ninguno de los 3 listados, de manera que esta subvención tampoco se ha solicitado. Explíquenos por qué no se ha solicitado, porque de sobra sabemos que hay muchísimos jóvenes en Baena que todavía no han podido tener ningún contacto con el mundo laboral. Otra subvención que no se ha pedido es la del IPBS, ¿vale? Que esta iba destinada a planes, a obras
y adquisición de equipamientos municipales para los servicios sociales. ¿Por qué tampoco se ha pedido esta subvención? Ahora, por otro lado, nos encontramos con subvenciones pendientes de subsanar, como por ejemplo la destinada a la digitalización de documentos del archivo municipal, en la que se nos pide el reglamento del archivo. Y nuestra pregunta es si existe ese reglamento de archivo, porque desde luego nosotros no tenemos constancia de su existencia. O una subvención de medio ambiente, en la que vemos como otros pueblos han presentado proyectos súper interesantes y que por supuesto son beneficiarios de esta subvención, pero que en Baena solo se nos ha ocurrido pedir la automatización de un pozo para los agricultores. Por supuesto, Baena se ha quedado en lista de espera con más de 20 proyectos por delante. ¿De verdad que en materia de medio ambiente no había nada más interesante que presentar? Porque desde luego sabemos que en esta materia por lo menos hay bastante camino por recorrer. En resumen, hemos perdido subvenciones para la contratación de mujeres, hemos perdido subvenciones para la contratación de jóvenes, hemos perdido subvenciones para equipamiento de servicios sociales y hemos perdido subvenciones para medio ambiente. Llegados a este punto, lo que nosotros queremos recordar es que en esta corporación se creó una comisión de participación ciudadana y seguimiento de subvenciones, donde usted tiene 2 concejales de su equipo de gobierno que reciben una asignación económica por realizar este trabajo. Según las actas que nosotros recibimos, estas comisiones suelen durar no más de 10 o 15 minutos. Si vemos que las subvenciones no se piden, que tampoco se están elaborando proyectos en previsión de las que puedan salir, dígame usted en qué tiene ocupados estos 2 concejales, porque está claro que el objetivo de la comisión no se está cumpliendo y se está dejando perder dinero que sin duda alguna tendría una repercusión bastante positiva en las vecinas y los vecinos de Baena y Albendín. Explíquenos qué es lo que está pasando con esta comisión y cuál es el problema que tenemos para no pedir subvenciones, porque tenemos la certeza de que cuando en este ayuntamiento no se pide una subvención, es por una decisión política y no por una decisión técnica. Gracias. Tiene la palabra portavoz del Grupo Popular. Gracias, presidente. Le voy a robar un minuto a mi compañero, que hará el resto de ruegos y preguntas. Le quería comentar un tema importante, porque el pasado pleno del 13 de julio, a las 9 horas, un pleno extraordinario, vinimos para subsanar 2 proyectos que se han presentado para la convocatoria del FEDER en Baja en Carbono. Uno era Baena Movilidad Sostenible, Transporte Público, y otro Baena Movilidad Sostenible Integrada. Bueno, esos proyectos se vinieron a subsanar. Nosotros le echamos en cara que las formas de hacer las cosas no eran las correctas. De hecho, nos dieron documentación media hora después de la hora que se había convocado el pleno, y por lo tanto no abstuvimos, al igual que el grupo de Izquierda Unida. Vosotros sacasteis los proyectos adelante con vuestros votos a favor y, bueno, se supone que aquello se quedó presentado. Nuestra sorpresa llega en que nos han informado, ahora me corriges, no sé si es cierto o no, porque no tengo por escrito nada, que se ha presentado, o sea, que ha llegado un correo de Indalecio, que es la ingeniería que redactaba el proyecto, en el cual, bueno, llegó el lunes, eso fue el viernes la convocatoria del pleno, el lunes llegó ese correo, porque había unos cálculos mal hechos, no sé si en 1 o 2 proyectos. Yo le quería hacer varias preguntas. ¿Es correcto que ha llegado este correo? Si es correcto, ¿sirven las subsanaciones que hemos presentado? ¿Damos por perdidas estas subvenciones? Yo espero que nos responda a esto. Paso. Gracias. Y gracias, presidente. Bueno, aunque no suelo yo hacer los ruegos y preguntas, pero en este caso, bueno, vamos a suplir una pequeña baja y lo haré en la medida de mis posibilidades. Bueno, en primer lugar, ya es bastante tiempo el que llevo escuchando ruegos de preguntas, un año, otro año, un mes, otro mes, y la verdad que no termino de salir de asombro, ¿eh? Son muchísimas deficiencias los que hay en nuestra ciudad, lo sabemos. Y la respuesta sigue siendo más o menos siempre la misma: el dinero, los recursos. Vuelvo a plantearle, aunque es parte de su obligación, evidentemente, buscar los recursos, aquí le han puesto de manifiesto parte de las subvenciones.
Pero creemos en este grupo que que ya va siendo hora de que se tomen medidas quizás un poco más contundentes. A lo mejor no es momento de que Baena esté pagando 1.200.000 euros de deuda. A lo mejor hay que reestructurarla. A lo mejor hay que liberar de ahí 1 millón de euros porque está haciendo falta ahora. No sé, pregunto. Otra medida, otras posibilidades. Algo tienen que ir pensando porque son muchas deficiencias y esas deficiencias una encima de otra. Y es un ruego, otro ruego, no terminamos. Y la respuesta siempre es igual. Es que llega un momento que no sé si esto tiene algún tipo de utilidad. Pero, en fin, vaya por delante nuestro inasequible al desaliento y, bueno, le haremos algún tipo de ruego. En primer lugar, pues, bueno, ponerle de manifiesto el Parque Infantil del Juncal. Parece que aquello, según las fotografías que publican en el Facebook, es poco menos que un campo de concentración. Un desastre. Un desastre. Lo están poniendo de manifiesto los vecinos. Lo han puesto a usted personalmente en el Facebook a que de un burro. En fin, no creo que sea muy caro. No creo que sea muy caro el pequeño mantenimiento que necesita ese parque. En cualquier caso, tengan en cuenta que siempre que se hace una instalación hay que prever ese mantenimiento. Y ahora estamos en una fecha, no solo prever, sino también hacer un poco de planificación. Ahora en verano es fundamental lo que son los parques y lo que es las piscinas. A lo mejor hay que dejar aparte otras cosas, pero bueno, ahí lo dejo. Lo sabe perfectamente las quejas que está teniendo en el Facebook por parte de sus vecinos. La piscina cubierta, muchísima suciedad, pero es simplemente de una suciedad de no hacer una limpieza de una forma relativamente continua. 1 hora, 2 horas, cada 3 horas se acumula una serie de suciedad, bueno, no vamos a decir de qué tipo, pero se quejan bastante y lo saben, bueno, los usuarios. Lo pongo de manifiesto. Respecto al parque de bomberos, es imposible añadir nada a lo que ya se ha expuesto, pero sí nos surge una duda de este grupo. Usted que frecuenta ciertas reuniones, supongo, a nivel de alcalde, a nivel de, bueno, a nivel de relaciones, otro tipo de relaciones, ¿ha escuchado en algún momento que se ponga en duda la continuidad del parque de bomberos aquí en Baena? No pregunto. ¿Es posible que el parque de bomberos salga de aquí de Baena? Pregunto. En cualquier caso, sí le digo, y es una pena, no me gustan mucho las polémicas, pero escritos, requerimientos por teléfono, miren, son muchos años lo que llevan gobernando en la Diputación, en Andalucía, y creo que hay algunas cosas que se solucionan, o algunos las solían solucionar levantando el teléfono, y se ponían firmes. Y creo que estamos perdiendo muchísimo poder aquí en Baena. Y evidentemente no será culpa del PP. Digo. Pero es verdad, muchos se ponían firmes. Bueno, pasando a otro asunto en relación al empleo público. Permítame un poco de tono jocoso. Mire usted, tenemos ya un gobierno reformista y progresista ya a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. En fin, yo no imagino más felicidad en el mundo. Una situación más feliz no me puedo imaginar. Por lo tanto, presupuestos generales que le permiten reemplazar el 100% de las bajas. Le pregunto, ¿las va a reemplazar? ¿Vamos a incrementar la plantilla? Expónganos, en fin, algunos de sus planes. Y en relación también con el empleo público, la subida salarial. ¿Tienen prevista la subida salarial? No tengo conocimiento de ninguna modificación presupuestaria. No sé si es que está incluida dentro del capítulo 1. En fin, que nos cuenten un poco si van a ser beneficiarios todos los empleados públicos, uno, otro, en qué medida. Y ya de camino le pongo de manifiesto, les recuerdo que hay una solicitud donde se les pedía amablemente de que nos dijeran una relación de trabajadores y trabajadoras, no quiero dejarme a nadie, con su subida salarial en términos brutos. Se le puso, parece una cosa que relativamente normal. Hoy día que le da a un botón, te sale una hoja Excel que da gloria a verla, y no sé por qué eso no lo tenemos en nuestro poder.
Bien, hasta aquí los asuntos, bueno, lo que podemos llamar más o menos de lo que son todos los meses. ¿Vale? Y sí que nos gustaría pararnos en dos asuntos relativamente, para nuestro entender, relativamente cruciales. Uno es en relación con la sentencia del juzgado de lo social, en relación con un trabajador, en las que yo leo, porque es inapelable, son dos hechos esenciales, y es que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Y eso nos cuesta a los vecinos y vecinas de Baena 10.000 euros. Eso es impepinable, no creo que eso tenga ningún tipo de bueno, no sé, ahora nos contará si eso es tal cual lo estoy contando. Consecuencia, la famosa autonomía local. Esa decisión es suya. Y esa decisión suya nos cuesta al resto de los baenenses 10.000 euros. Pues mire, le vamos a proponer una solución muy sencilla. El problema es suyo. Y lo creó usted, parte. Bueno, en el caso de que exista el problema. Cuando un trabajador está aquí, este grupo entiende que está con todos los derechos. Mientras permanece aquí, tiene todo y cada uno de los derechos. Entendemos. En consecuencia, no sé por qué se han vulnerado. No sé de dónde vino la idea de dejar a un trabajador sin empleo. Es que eso no se le ocurre a nadie. Pero simplemente por la cantidad de derechos y la cantidad de medidas que se puede adoptar hoy día. Si es que eso no se le ocurre a nadie. Se lo digo de verdad, y además con todo el dolor del mundo. Pero en fin, se ha ocurrido. Y en consecuencia esa decisión es suya, autónoma. Autonomía local. Evidentemente nos cuesta 10.000 euros. Por lo tanto, nosotros le proponemos una cosa. En vez... En fin, no quiero utilizar palabras que no vienen al caso. En vez de adoptar alguna decisión que se ha adoptado, de trasladar la carga a otro empleado, o trasladar la responsabilidad a otro empleado, no. Esa responsabilidad es autónoma, porque la decisión fue autónoma. Y en consecuencia, la decisión la tiene que tomar usted. Y es usted el que tiene que acarrear con todas las consecuencias. Por ejemplo, hágalo secretario personal. Oiga, ¿posible o no? Lo hace secretario personal. Ya vamos tirando. Y evidentemente, los 10.000 euros. Oiga, no sé hasta qué punto corresponde a esta ciudad pagarlo. No lo sé, ¿vale? En fin, ahora nos contará. Debe ir terminando. Luego. Bueno, trataré de responder en principio. Del Parque de Bomberos, efectivamente, sí, la competencia del consorcio, como saben, a mí no me importa instar, pero hasta ahora lo que tenemos es una noticia de un grupo sindical que, en cierto modo, cuando yo he hablado con el consorcio sobre algún tipo de deficiencia, a mí lo que me trasladan por parte del consorcio es que realmente se reúnen y están consensuadas con todos los representantes sindicales las prioridades de inversión que se desarrollan en cada uno de los parques. Por tanto, no termina de ser coherente una cosa y la otra. Ahí hay algo que no termina de cuadrar. En cualquier caso, me pasan alguna nota, porque evidentemente no llevo yo el día a día del Parque de Bomberos. En principio, la salida normalmente de camiones que se hacen por la parte lateral. Los camiones de incendio, donde no se aparca, siempre está despejado. Por la parte delantera sí está el aparcamiento enfrente, es un cierto espacio, pero por allí no suelen salir vehículos. Por lo menos es extraño. Por tanto, no afectaría directamente. El diputado de Ciudadanos pidió un plan director de todos los parques, no solo del de Baena, en el pleno de la Diputación. Y, por tanto, son 11 los parques que hay en la provincia de Córdoba y, a partir de ahí, el Parque de Baena es el 9º que tiene más salidas. El que más tiene es Lucena. No es que sea el de Baena el que más salidas tiene. Bueno, como parece lógico también con respecto a la proporción de población en el ámbito de influencia que tiene cada uno de los parques. La pintura sí está incluida en el plan de actuaciones. Además, se ha incluido también los anclajes para garantizar las prácticas con cuerdas y tirolinas en Baena. Y se ha incluido también la colocación de puertas eléctricas en Baena. Y de forma generalizada son 5 millones para nuevos vehículos y 400.000 euros en equipamiento. Yo sé que viene arrastrado el consorcio, viene arrastrado desde hace muchos años una falta de equipamiento y renovación de equipamiento, como todos saben, en donde hubo
prácticamente un pacto de todos los grupos políticos de la anterior corporación, en la que yo formé parte también, estando en la oposición, pero un pacto para tratar de resolver toda la deuda arrastrada y resolver también y sustituyendo esa parte de equipamiento de vehículos. Por lo tanto, sí que se está trabajando. Yo no creo que el Parque de Baena esté especialmente perjudicado, no lo sé porque tampoco lo he visitado todo, pero en cualquier caso sí que se tiene un criterio a nivel provincial para eso. Lo que no he escuchado en ningún momento que el Parque de Baena vaya a abandonar Baena, ni que se plantee eso en ninguna duda, ni a ningún tipo de planteamiento. Está hecho y seguirá prestando ese servicio porque además tiene que prestar el servicio en Baena y tiene la obligación de prestar el servicio en Baena, al igual que lo prestan en Posadas, lo prestan en Vía del Río o lo prestan en Peñarroya, siendo municipios menores de 20.000 habitantes y también tienen su parque de bomberos. Por tanto, no se plantea en ningún momento esa retirada por parte del parque de bomberos. En cualquier caso, yo puedo levantar el teléfono y hacer alguna llamada y ver un poco lo que se está trabajando en la situación, pero me consta de que se está trabajando. Me comentaba el portavoz de Ciudadanos que yo le había dicho a un vecino, no lo recuerdo, si yo le había dicho a algún vecino. La verdad es que yo ese tipo de comentarios pues son como 50, 60 todos los días, yo ya no recuerdo. Evidentemente sí recuerdo en el pleno anterior había una zona, me parece que correspondía a los huertos sociales, que se iba a limpiar pero que no se limpió, que tienen un problema y que teníamos que trasladar también, poner unos contenedores para que pasase la desbrosadora, había una falta de coordinación, de colaboración a ver quién limpiaba o no. He escuchado algo, pero no recuerdo eso. En cualquier caso, sí es verdad que el día 2 se celebra allí en la ermita, hacen un acto de convivencia y demás, intentaremos adecentar esa zona para el día 2 que esté en condiciones. Hay quejas de los aparcamientos de monopolio, efectivamente a mí también me han trasladado esas quejas. Se suele comprobar y normalmente sí que se pone la tarjeta azul, pero parece ser que se ha detectado algo de fraude en esas tarjetas azules, de alguno que está fallecido o de personas que están utilizando esas tarjetas azules pero que a ellos no les corresponden, es de algún familiar cercano o no y que utilizan esas tarjetas para aparcar. Eso no es fácil de detectar por parte de la policía. La policía puede llegar en un momento y si ve la tarjeta azul tendría que esperarse allí a esperar a que llegue el conductor, identificar al conductor a ver si es realmente el titular de esa tarjeta o no es de la tarjeta. En fin, puede ser y parece ser que en algunos casos se han detectado ese tipo de fraudes, pero en cualquier caso estaremos pendientes, lo supervisaremos, pero no es fácil tampoco detectar ese tipo de problemas. De Izquierda Unida, decía el señor Germán, el agua de Albendín. Yo voy a intentar explicarle, efectivamente ha hecho algunos planteamientos, sí, hubo una investigación, hubo una detección de fraude de agua, hubo un momento también que se manipularon algunas llaves y eso provoca problemas puntuales. Eso el año pasado provocó problemas en 2 o 3 días y cosas puntuales. Pero nosotros tenemos un problema estructural, que lo hemos explicado en alguna ocasión. Ahora mismo hay tramos de la tubería que va al Albendín, son tramos de un diámetro de 1,50 y en los últimos 10, 12 años ha habido un incremento del consumo significativo en esos tramos. Incremento de consumo se provoca efectivamente por las viviendas que están a la sede de Baena, en la carretera de Albendín, por las diferentes almazaras que se han ido ubicando en ese tramo de carretera que tienen un consumo también alto y por supuesto en verano también se incrementa el consumo por parte de la población y de la ciudadanía, con piscinas, con duchas y con todo lo que supone en verano un incremento de agua. Esa tubería con un diámetro de 150 hace que prácticamente está muy justo el agua que llega con el agua que se consume. Y a veces nos encontramos sin que se vaya el depósito y que tienen que estrangular un poco la tubería para que se puedan recuperar los niveles de depósito y se puedan seguir suministrando agua. Ante esos problemas estructurales tenemos que tomar medidas estructurales. Las medidas estructurales no son medidas que se tomen de un día para otro. Es por eso por lo que llevamos trabajando en esto ya yo creo que en más de 2 o 3 años. Las medidas estructurales que en un principio se planteaban con el canon de mejora, repercutiendo ese coste sobre los vecinos en el recibo del agua, entendíamos que debíamos buscar los fondos para no tener que gravar más la factura del agua. Y así lo hicimos, de tal forma que en las inversiones financieramente sostenibles de la Diputación Provincial incluimos la partida también para mejorar el trazado de la tubería, la estación de bombeo, el trazado de la tubería y también ampliar el diámetro de esa tubería de fibrocemento, que además de ser de 150, probablemente tenga fisuras o fugas y pérdidas de agua de esa rama general. Bien, mañana mismo se inicia la obra de la sustitución del trazado de la tubería de fibrocemento que va de la sierra y llega hasta la calle Circunvalación, aquí en Baena, pero esa es la tubería que va hacia Albendín. Y además de una estación de bombeo que permite incrementar el caudal que va en esa misma tubería. Además de esa obra, incluimos en el procedimiento de contratación algunas mejoras. En lugar de bajar el precio, incluimos mejoras, aparte de la bajada del precio.
En esas mejoras se proponían 3 mejoras principales, que son la sustitución de 3 tramos de esa tubería de fibrocemento que va del Portichuelo hacia el Vendín. De esos 3 tramos, 2 se han adjudicado en las mejoras de sustitución y el tercero también se contratará con el remanente. Si se acuerda usted del pleno anterior o el otro, hicimos una modificación de crédito y quitamos una parte del dinero porque lo incluimos en financieramente sostenible. Ahí quedaron 47.000 euros que nos servirán para sustituir ese tercer tramo de tubería, de 150 por una de 300 de fundición. Por tanto, con eso creo que resolvemos esos problemas estructurales. Ahora, los plazos, claro, no son los que me gustaría. A mí me gustaría tenerlos resueltos para mañana, pero tengan en cuenta que empiezan las obras mañana, que tenemos que seguir todos los procedimientos de contratación, hemos tenido que acudir a la financiación, hacer el procedimiento de contratación, la adjudicación y el inicio de la obra. Bien, vamos avanzando en resolviendo esos problemas, pero mientras tanto esos problemas están ahí y son problemas estructurales. Lo otro, los demás, pues han influido evidentemente, ha influido la sequía, cuando no hay agua, pues no hay agua, ha influido también la manipulación, ha influido el fraude, pero seguimos teniendo problemas estructurales que tenemos que resolver. Y por tanto no es de extrañar que sí, que en algunos días de forma puntual pues tengan que estrangular parte de la tubería o algunas zonas del municipio en el Vendín y tengan pequeños cortes o bajadas de presión, que es lo que ustedes están detectando ahora mismo, esa bajada de presión. Pero es porque la cantidad de agua que llega prácticamente coincide con la que se consume. Bien, lo estamos afrontando. No es fácil y le aseguro que yo soy el principal objeto de las críticas en ese sentido y lo entiendo. Al final la responsabilidad del ayuntamiento que tiene que resolverlo y eso es lo que estamos haciendo, dando pasos para resolverlo. La depuradora del Vendín, efectivamente sí, hay un problema con los terrenos que habrá que definirlo y expropiarlo, y esto viene con retraso, lo sabemos todos a nivel general en toda Andalucía. Nos gustaría que ya estuviese hecha más o menos como estaban los compromisos. De hecho, el otro día escuché también que habían sancionado a España por el tema de la depuración. Han puesto una sanción porque no llegamos a cumplir con el tema de depuración y hay que mejorar y agilizar los trámites en esa depuración. Pues bueno, Albendín es uno de los municipios más que se ven afectados dentro del ámbito nacional y espero que también se pueda resolver cuanto antes. El tema de la noria sí que creo que se estaba empezando a arreglar hoy, estaba adjudicado ya y empezaba hoy o mañana. Ya ha empezado hoy, bueno, si no ha empezado hoy, empezará mañana. Está adjudicado y se arregla también la noria para que pueda funcionar. Así que es algo que es un símbolo de identidad y se lo dije en el pleno pasado, que no teníamos ningún problema en eso y que buscaríamos fondos para poderlo resolver y ya se está, hay que pedir los presupuestos, hay que tramitarlo y ya se está arreglando para que pueda funcionar. Con el reglamento de bibliotecas, bueno, yo dije unas palabras en un momento dado de una crítica que hacía el portavoz de Ciudadanos. A nadie se le escapa que la relación que hay entre los trabajadores de la biblioteca no es buena. Yo hasta ahora eso lo respeto, cada uno puede tener las relaciones que considere y no tengo ningún problema. Ahora lo que dije en el pleno anterior es que en el momento en el que eso afecte al servicio público, ya sí me afecta y ya tenemos que tomar medidas. El reglamento sí, se hizo la propuesta, pero creo que aquí no hay un problema de reglamento, hay un problema de más fondo y hay que resolverlo. Pues no es solo el reglamento. Con el tema del Street Festival, pues sí, nosotros tenemos una partida de 6.000 euros, la teníamos desde el año pasado y este año se ha incrementado. El año pasado creo que fueron 2.500 o 3.000 euros y este año se ha incrementado a 6.000. El año pasado fue un éxito y espero que este año también. Lo que ocurre es que hay dos grupos diferenciados en el que tienen unas preferencias diferentes y ahí se ha intentado consensuar la mayor participación posible y lo mejor posible para el festival. Había algunas de las opciones que se planteaban que entendíamos que no eran factibles por parte del ayuntamiento al contratar algunos grupos en el que en sus letras digamos que no eran todo lo adecuadas posibles para ser financiadas por el ayuntamiento y por tanto pues preferíamos obviar esa propuesta y hemos traído otras propuestas. No tiene tampoco mucho más. A partir de ahí eso genera malestar entre algunos de los grupos que entienden que el ayuntamiento no se ha hecho suficientemente eco de sus propuestas y en otros pues a lo mejor sí se ha hecho más eco de otras o no. Pero en cualquier caso, ante las diferentes propuestas que se han ido haciendo, se han cogido las que entendíamos que eran más adecuadas para el desarrollo de ese festival, teniendo en cuenta que la financiación es pública, es por parte del ayuntamiento. Aún así, yo respeto evidentemente el malestar, es lógico y no pasa nada. En el momento que alguien no se siente suficientemente respaldado, las propuestas que ha realizado, es lógico que se sienta defraudado. Yo eso lo respeto y acepto las críticas y la autocrítica por nuestra parte, pero también entendíamos que debemos ser responsables. Con respecto a las subvenciones, bueno, no es una cuestión de dejadez, ni muchísimo menos, ni una cuestión de la comisión que no funcione. Sí funciona y creo que muy bien. De hecho, hoy mismo hemos tenido otra comisión de seguimiento.
Con el tema del fomento de la inclusión social, efectivamente, son dos subvenciones, tanto el primer empleo como la inclusión social, son dos subvenciones en que la aportación que nos dan es muy escasa. Nosotros nos estamos presentando a subvenciones en las que buscamos en torno como mínimo el 60% de aportación de la subvención, porque si me va a dar una subvención de un 20% o de un 25%, me está haciendo a mí aportar el 75% para un proyecto que propone otra administración, cuando nosotros tenemos nuestros propios proyectos. Me hace cambiar toda la normativa de contratación del propio ayuntamiento para desarrollar otro proyecto de contrato de unas características muy especiales, muy específicas y para un puesto de trabajo muy específico. Por tanto, en nuestra estructura no se corresponde ese tipo de programas. Hombre, sobre todo sea un contrato. Fíjese que, por ejemplo, participamos en la convocatoria de temas de empleo. Aristóteles, ¿puede ser? Arquímedes, perdón. Arquímedes, que es un programa de inclusión social también con drogodependencia. Y en ese participamos, es un público muy específico, son contratos muy específicos. Hemos participado también en el Emprende, porque más o menos la financiación era en torno al 40-50%, y hemos pedido algo, creo que de personal técnico, no sé si de juventud o de urbanismo, no lo recuerdo. Pero en eso sí hemos participado. Sin embargo, en estas dos, pues realmente por las propias características que venía el programa no nos interesaba participar. Nosotros igualmente facilitamos los contratos en práctica para la gente que esté estudiando en la universidad o esté terminando los estudios, y facilitamos la contratación a través del plan de solidaridad, y ahora, hoy mismo, también han salido los planes de empleo de la Junta de Andalucía que nos financian el 100%. Le aseguro que eso lo solicitaremos. Ahora, una convocatoria que venga un 20%, mire usted, para eso no nos interesa tanto. Tendremos que ver lo que nos interesa. La convocatoria del IPBES no nos dejan participar. Esa lo hubiésemos solicitado, pero es para municipios a los que presta el servicio el IPBES. En nuestro caso, el acuerdo es directamente con la Junta de Andalucía y, por tanto, esa convocatoria no es para el Ayuntamiento de Baena. Por tanto, no son subvenciones que se pierdan, son decisiones políticas, efectivamente, que entendemos, sí, la admito que son decisiones políticas que entendemos que no nos interesan, que nos interesan otras subvenciones, y que al final nosotros, nada más que en cofinanciar, estamos cofinanciando primero los fondos europeos que van al 70-30, que es lo que nos interesa. Por eso estamos en la Agencia de Energía, por eso estamos en movilidad, en el plan de movilidad, en economía baja en carbono, y estamos apostando fuerte por las subvenciones que nos financian el 70%, no las del 20%, porque si no es que no tenemos capacidad para financiarlo todo, y si no, no tendríamos capacidad nosotros o autonomía para decidir en qué destinamos también nuestro dinero. La del archivo sí está subsanada y, efectivamente, la de medio ambiente hemos quedado en lista de espera, también la de juventud. Bueno, sí, a veces conseguimos subvenciones y otras veces nos quedamos en la baremación de concurrencia competitiva, nos quedamos en espera. ¿Se podía haber presentado un proyecto mejor? Quizás. Otra vez presentamos una remodelación de una zona jardinada y tampoco nos la admitieron, de la zona del Paseo de Guadalupe. La remodelación para hacerla más sostenible, para quitar el césped y poner otro tipo de plantas más sostenibles para reducir el riego, y tampoco nos quedamos en la reserva. Claro, los requisitos aquí tenemos que tener la titularidad, han preferido que no sean zonas verdes, han preferido, pues al final pedimos ese que teníamos el proyecto redactado, que además se está ejecutando, y si no venía, pues nos suponía un ahorro para el ayuntamiento, y en base a eso es por lo que se solicitó. Del Partido Popular. Mire usted, hace referencia a la subvención de movilidad. Efectivamente, yo no lo he visto el correo, dicen que mandó un correo en el que había estado algún error en los cálculos. No lo sé. En cualquier caso, nosotros respetamos el acuerdo de pleno, el que se aprobó, y se mandó la subsanación. Si hay algún problema, como esto es por orden de llegada, pues bueno, si se tienen que subsanar los cálculos, pues se calculen. Yo que se subsanen. Tampoco, en principio, es concurrencia simple. En el momento en el que llegue el expediente completo, pues se concederán. Nosotros ahí lo que sí teníamos era un problema y un hándicap. Nos llegó una subsanación y luego a los 3-4 días nos llegó otra subsanación. Eso nos da un plazo de 15 días. En el primero, que era el de la estación de autobuses, pues teníamos esos 15 días y coincidía casi con el pleno. El otro segundo hubiésemos tenido una semana más para subsanarlo. Sin embargo, sí apretamos a la hora de la redacción de la memoria para no tener que convocar otro segundo pleno para aprobar la segunda memoria, sino hacerlo en el mismo pleno. Y es verdad que en esa redacción pues fue precipitada. Y fue una redacción en la que tuvimos que apretar la redacción, al equipo técnico que se encargó de la redacción de la memoria, tuvimos que apretarlo. De hecho, estuvo el fin de semana trabajando para tenerlo preparado para el pleno.
Aún así les pido disculpas por esa precipitación. Hombre, no entiendo que no es culpa mía, ya me hubiese gustado a mí tenerlo antes y desde luego no es agradable, pero la prioridad, sin ninguna duda, era poder obtener los fondos de ese plan de movilidad, que creo que son muy importantes para Baena y que creo que pueden tener un efecto muy positivo, y en base a eso es por lo que se hizo. Decía, señor Baena, tenemos mucha deficiencia y falta de recursos. Es cierto, tenemos falta de recursos y al final sí es cierto también que tenemos muchas deficiencias, pero tampoco demasiadas. Tampoco estamos en una situación ni de emergencia ni de extrema gravedad. Lo que tenemos que ser conscientes de que tenemos los recursos que tenemos y que tenemos que ir priorizando las inversiones. Ahora, yo también soy consciente que aquí nos dedicamos a ser todos representantes públicos y evidentemente detectamos deficiencias o mejoras que necesita nuestro municipio. Si los que estamos aquí no detectásemos mejoras que necesita nuestro municipio, la verdad es que para qué nos elegirían, ¿no? Evidentemente nuestro municipio necesita mejoras, necesita muchas cosas que se pueden mejorar. Y nos harían falta recursos. ¿Existe una posibilidad de reestructurar la deuda? Bueno, pues una posibilidad que se puede analizar. No deja de ser posponer el problema más adelante y pagar la deuda a más largo plazo, disminuyendo la amortización, pero a su vez pagando también más intereses. Entonces, bueno, tendremos que analizar los pros y los contras. Yo le agradezco que coste vaya por delante, le agradezco que haga una propuesta, por lo menos, y que se estudie y se pueda valorar esa propuesta. No solo sea la crítica, sino que por lo menos haga una propuesta de posible solución. Y lo que sí le digo que habrá que estudiarlo, porque lo que en un principio puede ser una solución a corto plazo, no deja de ser un problema a largo plazo, porque al final acabamos pagando más intereses y acabamos incrementando la deuda y el dinero y esa deuda pagando mucho más por esa deuda. Habrá que analizar si es un interés fijo, si es variable, si nos interesa la operación o no nos interesa y lo que supondría a medio y a largo plazo. Porque no quiero solo tomar una decisión a corto plazo que beneficie a esta corporación y con la que quedaríamos bien haciendo más inversiones, pero al final las futuras corporaciones también nos criticarían y dirían vaya problema me han dejado, ahora que ellos por quitarse el problema nos lo han propuesto a los demás pagando más deuda durante más años. El Parque de Juncal efectivamente sí necesita una remodelación y tendríamos que intentar buscar fondos también para esa remodelación. No es un problema de mantenimiento, es un problema ya que necesita inversión. De mantenimiento es verdad que las losas esas están sueltas, las losas que hay allí, hay cierta suciedad entre las losas, de cáscaras de pipa, de todo. Yo suelo ir más o menos a menudo y es verdad que da un aspecto de dejadez. También tenemos que mejorar la zona infantil del Parque de la Cañada, hemos hecho la remodelación con la obra del Profea. Se ha hecho la remodelación de obra, pero falta una parte de inversión en equipamiento. Y la zona infantil, tenemos que invertir también en la zona infantil y tendremos que invertir en algún equipamiento adicional. Aquello tiene que ser funcional y tiene que ser operativo, no solo tiene que estar bonito. Aparte de estar bonito, tiene que utilizarse y para utilizarse tiene que tener servicios para poder utilizarse. Y por tanto tendremos que diseñar también actividades que se puedan desarrollar tanto en uno como en otro. En este caso estamos planteándonos en Juncal desarrollarlo con las obras del Profea del próximo año como zona verde, pero no se adecuan bien las obras del Profea porque tienen mucha mano de obra, tienen pocos materiales y esta zona infantil lo que requiere es inversión en equipamiento, más que en mano de obra y por tanto no hemos conseguido cuadrar el proyecto que se adapte bien a esa petición del Profea y tendremos que buscar fondos de algún otro sitio para poderlo desarrollar. De la piscina cubierta, decía que había... Esta letra la entiendo regular, pero bueno. Se limpia como mínimo 2 veces al día. Cada 2 semanas una empresa hace la limpieza a fondo. Bueno, en fin, sí que limpiar se limpia, eso no quita que probablemente haya quejas y que debería estar más limpio, no lo sé. También depende del criterio subjetivo de los usuarios de la piscina, que habrá quien entenderá que debería estar más limpio. También es un sitio donde debemos hacer algo de inversión y algo de mejora en equipamiento. Las taquillas tienen algo de óxido, las cosas materiales, las cosas metálicas, el mobiliario metálico allí en la piscina al final no deja de estar expuesto a una humedad permanente y constante y el deterioro es mucho mayor y tendríamos también que hacer alguna inversión, aunque sea pequeñita en ese equipamiento, pero bueno, también tendremos que ponerlo dentro de las listas de cosas pendientes y tendremos que ver cuándo y cómo podemos hacerlo. Dice el portavoz del Partido Popular que perdemos poder en Baena. Bueno, ya está de su percepción. Yo creo... Lo que pasa es que hablar de poder, que es una palabra que al Partido Popular le sienta bien, pero el Partido Socialista dice de liderazgo, es una palabra que nos gusta más. El liderazgo nos gusta más que poder. Bueno, en cualquier caso,
Es que rebatir esto es complicado. Yo creo que es en el momento político donde más capacidad de influencia política tiene Baena. No porque sea el Partido Socialista esté gobernando o no. Efectivamente tenemos una diputada en el Congreso de los Diputados, tenemos un alcalde que es más bueno o más malo, ha sacado un buen resultado electoral en las anteriores elecciones y evidentemente es una persona de peso a nivel provincial. Yo no soy ni más ni menos que nadie. Al final el poder, como usted dice, te lo dan los ciudadanos. Y en Baena, pues bueno, lo que sí es verdad que estamos en un momento de una amplia capacidad de influencia política, sí, eso no creo que nadie lo discuta porque son datos objetivos. Con una persona del Congreso de Diputados que ha sido consejera de la Junta de Andalucía, que es el número 3 del PSOE de Andalucía, bueno, algo de influencia política tenemos, modestia aparte. Y bueno, este alcalde y esta corporación ha tenido de los mejores resultados en la provincia de Córdoba. También tenemos cierto respaldo político en eso. Por tanto, yo no se lo voy a repetir, entiendo que es una apreciación política y usted tiene la suya y yo tengo la mía. Habla usted de la tasa de reposición del 100% de los empleados públicos. Y bueno, me parece que es una buena noticia, sin embargo, no es suficiente la tasa de reposición de los que se jubilen a partir de ahora del 100%, que efectivamente los vamos a cubrir. Claro, los que se jubilen se cubrirán, pero hemos estado durante 6-7 años sin poder cubrir las plazas. Entonces sí que tenemos una merma importante en estructura. De hecho, a mí me gustaría hacer un procedimiento de regularización también del personal, de los que son indefinidos, de los que son contratados, de los que son, pues también tener un poco de estabilidad en ese personal para saber realmente el personal que tenemos en la estructura del ayuntamiento. Porque al final estamos acudiendo en exceso a contratos temporales y, sin embargo, eso no siempre es lo más eficiente en el desarrollo del trabajo de mantenimiento de la ciudad. Y mantener la ciudad solo con contratos temporales es muy difícil. Y ahí tendremos que reforzar también con algo más de estabilidad. La subida salarial del 1% sí que se está calculando y se aplicará, claro, en base a la vinculación jurídica del capítulo 1 con las plazas vacantes que ahora mismo no están ocupadas y que en cierto modo permiten amortiguar esa subida del 1%, aunque no es menos cierto que nos limita más en las contrataciones temporales que podamos desarrollar. El tema de los salarios, yo creo que tienen toda la información, los salarios brutos, en los líquidos donde había una mayor dificultad, pero los salarios brutos creo que tienen toda la información, se lo ha trasladado en más de una ocasión. Con respecto a la sentencia del trabajador, pues bueno, yo lo que sí le digo, no estoy de acuerdo con la sentencia. No estoy de acuerdo con la sentencia y con lo que dice la sentencia, pero la respeto, faltaría más. No puede uno respetarla cuando sea favorable y no respetarla cuando no sea favorable. No estoy de acuerdo porque creo que, en fin, si quiere le hago una parte de autocrítica. Creo que nos ha faltado un poquito de picardía a la hora de preparar el expediente de cara a ese procedimiento judicial. No es cierto que se haya tenido un empleado un año sin trabajo, si tenía alguna encomienda de gestión, y es verdad que debíamos haber hecho un seguimiento más pormenorizado de eso, y también haberlo dado por escrito, la encomienda de las gestiones y de las tareas que tenía que desarrollar. Lo hubiese mostrado por escrito, nos servía de prueba ante el juzgado. Fue verbal y eso, pues verbal, no llega de cara a un juzgado, no es como prueba suficiente. En cualquier caso, lo respeto y espero que se pueda incorporar cuanto antes para que pueda desarrollar las tareas encomendadas. Lo que sí le anticipo, no lo nombraré secretario personal ni chofer personal, porque además sabe que no podría desarrollarlo, esa función. Pero en cualquier caso, lo que espero es que vaya funcionando con normalidad y que pueda retomar el trabajo con normalidad, que creo que pueda ser un bien para el ayuntamiento. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Acaba usted de comentar que el liderazgo que ahora tiene el Partido Socialista y demás, pues a ver si se utiliza ese liderazgo para la reconversión de la Nacional 432 en autovía. Estamos viendo que ahora están gobernando a nivel regional, están gobernando a nivel nacional. Creo que ahora mismo es cuando usted tiene que tirar de contacto y llegar lo más arriba posible. Hemos leído en prensa hace poco que vuelve a haber otro accidente a la altura de Luque. En fin, ahora es el momento, utilice y tire de teléfono. Rápidamente suscribo las palabras del Partido Popular cuando habla de la sentencia por la vulneración de los derechos fundamentales. Algo que un juez ha calificado como unos hechos muy graves. Se condena a este ayuntamiento al pago de 10.000 euros el concepto de indemnización por daños y perjuicios. Pero yo también quiero aclarar que no es solamente esto, sino que también habría que sumarle el sueldo de este trabajador que, como puede ser de otra manera, tiene que cobrar, pero que no ha tenido ninguna función. O sea, el trabajador ha estado cobrando sin ejercer ninguna función. Y
además, todo esto ya a nivel personal desemboca en una baja psicológica. O sea, ya estamos hablando de simplemente como personas. Y ustedes saben perfectamente que esto ha sido así y tenían conocimiento. Lo que nos extraña mucho es el silencio que ha habido durante todo este tiempo. Porque tenemos funcionarios que tenemos o que tienen responsabilidad en materia personal, tenemos una delegada de personas, tenemos usted, señor presidente, y nadie hace nada. Nadie hace nada. Hay que esperar a que un juez lo califique como muy grave. No podemos entender cómo se llega a esta situación, ni mucho menos. Nosotros sí le queríamos proponer, puesto que aquí hay una situación que no sabemos ni por dónde cogerlo, de silencio, cambios jerárquicos, en fin, que se haga una comisión, llámese como quiera, de investigación. Y que alguien entone mea culpa y que se depure responsabilidades. Porque aquí siempre pasa lo mismo. Hablamos de sentencia, hablamos de todo, pero nadie entona mea culpa. Son 10.000 euros, no, son más, puesto que el trabajador ha estado cobrando, como no puede ser de otra manera, pero sin función. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando para las arcas municipales? ¿60, 65, 70.000 euros en estos años? Ahí lo dejo, señor presidente. Cuando todos los grupos de la oposición hacemos en el turno de ruego de preguntas bastantes propuestas, que tanto escuchamos de un grupo y otro, las hacemos por algo, pero porque las consideramos interesantes, ¿no?, y que se pueden llegar a hacer, y muchas veces estas propuestas el equipo de gobierno no la ve interesante o no le hace caso directamente, ¿no? Pues mire, le hablo porque hace cuestión de 7 meses le comentábamos también en ruego de preguntas las líneas de ayuda del IDAE para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. No creo si lo recuerda, es más, posteriormente al Pleno le mandamos toda la documentación que teníamos para la posible subvención. Bueno, pues aquí no lo vieron con buenos ojos y vemos como otros municipios mucho más pequeños como Baena, como puede ser Santiago de Calatrava, va hacia adelante. Ya han colocado una de estas de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos y ¿sabe usted lo que le ha costado al ayuntamiento? 0. Nada. ¿Y sabe usted eso en qué ha repercutido? En que 4, 5, 6 vecinos ya han comprado uno de estos vehículos eléctricos y hacen uso de ellos. Es una medida que no nos hubiera costado nada, es una medida que colabora o mejora el medio ambiente y nos hemos quedado de brazos cruzados. Hablando del vendín, en el pleno pasado le insté que se fomentara todo lo referente a la Feria del Hortelano. Estamos a prácticamente 7 o 8 días de que se haga y no ha salido un cartel, no ha salido una publicación en redes, nada. Le puse el ejemplo de Suaro, que la Feria del Queso es de septiembre y lleva ya desde junio todos los carteles andando por todos los municipios. Bueno, pues a ver cómo piensa usted apostar y promocionar todos nuestros cultivos, todos nuestros productos de Guadalajara y sobre todo impulsar a los vecinos de Vendín y sus establecimientos. Nada más, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Con respecto al tema del reglamento de la biblioteca, sí se hizo la propuesta porque no se ha aprobado esta propuesta. La verdad es que a nosotros sí nos parecería muy positivo tener un reglamento, porque en este reglamento se podrían establecer ciertas pautas que nos evitaran los problemas que van surgiendo en el día a día. Ahora vamos a hablar de las quejas de los vecinos acerca del mantenimiento del pueblo. Se quejan los vecinos de la falta de limpieza y mantenimiento del Parque Ramón Santaella. En general, se quejan de que el suelo está bastante sucio. ¿Quién se encarga de la limpieza de este suelo y cada cuánto tiempo se limpia? También hemos recibido ciertas quejas del estado de dejadez del césped y de la cantidad de basura que hay acumulada en la zona de la charca y dentro de la misma charca. Lo que nosotros pedimos es que se actúe cuanto antes allí y se adecente y mejore el estado de limpieza del parque. Por otro lado, los vecinos del Barrizal se quejan de que los solares que están detrás de sus viviendas sufren un total estado de abandono por parte de sus propietarios, que tienen una gran cantidad de basura y matorral y de que aquello es insalubre.
Nos piden que, al igual que en otras zonas del municipio, se les exige a los vecinos que mantengan sus propiedades limpias, que desde el ayuntamiento se les exijan a los vecinos de esta zona lo mismo, que mantengan sus propiedades limpias y que se evite así un problema de salud pública. Lo mismo ocurre con los vecinos de la trasera de Juan el Latino y de la avenida de Castro del Río. Estos vecinos también están preocupados por un problema de limpieza, ya que en las traseras de sus viviendas hay solares que también se encuentran en estado de abandono y que, aparte de basura, tienen una gran cantidad de matorral. Entonces ellos están preocupados porque, además de hacer aquello un foco de infección, es peligroso porque se puede producir un incendio. Le vamos a pedir lo mismo, que al igual que se exige el mantenimiento a todos los vecinos del municipio, a los vecinos de aquella zona también se les exija el mantenimiento de sus propiedades. Sabemos que recientemente se ha realizado un adecentamiento en el entorno del Parque de la Cañada, pero nos informan que los juegos infantiles se han dejado sin arreglar, que no se han pintado y que no se han reparado los que estaban rotos, lo que supone un peligro para los niños, que ahora que están de vacaciones salen a la calle más que en cualquier otra época y utilizan mucho más estos juegos. Les pedimos que se solucione este problema cuanto antes por la seguridad de los niños. Siguen insistiendo los vecinos con el problema de vandalismo y suciedad del Paseo de Guadalupe. Se quejan especialmente de que en la zona de las escalinatas hay un árbol que es muy grande. Entonces las ramas de este árbol llegan hasta sus casas. Cuando llega el otoño se caen las hojas y estas hojas provocan suciedad en los patios de los vecinos, además de problemas de atasco en sus canalones. Ellos lo que piden simplemente es que se corten esas ramas largas que están por encima de sus viviendas y que, por supuesto, se deje el árbol en su sitio. Les vamos a pedir que, a ser posible, se solucione este problema antes del otoño, que se empiecen a caer las hojas y que evitemos las molestias a estos vecinos. Junto a las cocheras de la calle San Juan hay un patio que es de propiedad municipal, dos patios que son de propiedades municipales y que hay muchísima basura. Hay tantísima basura que incluso podemos ver animales muertos, que se lo puedo enseñar en fotos. Los vecinos han pedido de manera reiterada que se limpie la zona, pero aquello sigue en el mismo estado de abandono. Desde aquí, en nombre de los vecinos, le pedimos que se actúe con la mayor brevedad posible y que se solucione el problema de suciedad acumulada en la zona. Otro ruego que traemos es respecto a la grúa municipal. Esta misma mañana nos han llamado unos vecinos diciendo que querían salir de su casa, pero no han podido salir de su casa con el coche porque otro vecino había aparcado el coche en su cochera. Entonces han intentado averiguar quién era el dueño del coche, pero no lo han conseguido. Han llamado a la policía y cuando la policía local se ha personado en el sitio, pues lo único que han podido hacer es multar el coche, porque la grúa municipal no funciona. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué en un pueblo de casi 20.000 habitantes la grúa municipal no funciona ni en estos casos de emergencia? Bajando por la calle San Juan nos encontramos con la plaza que hay en la calle Zapatería. A los vecinos de esta plaza se les dijo hace años que todo aquello se arreglaría, pero que antes ellos mismos deberían de arreglar sus canalizaciones y meter todos sus tubos para que todo estuviera listo en el momento de arreglar aquella plaza. Los vecinos, por supuesto, con sus propios medios, cumplieron con su parte y arreglaron todas sus tuberías. De hecho, hace aproximadamente 6 o 7 años. Después de todo este tiempo, aquello sigue en el mismo estado. Y la pregunta de ellos es sencilla. ¿Cuándo le toca aquella plaza? ¿En qué momento piensan ustedes arreglarla? Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, presidente. No he entendido muy bien la réplica y ahora me corrige. Hablaba usted de que había unos errores en los cálculos y que por eso los han vuelto a mandar el correo. ¿Pero es que se puede volver a subsanar? No. Entonces, a mí me parece esto un hecho muy grave. Y más cuando usted ha dicho que no ha visto ni siquiera el correo. De verdad, estamos pidiendo 2 millones de euros para subvenciones. Si no hacemos bien las cosas, posiblemente no, seguro que no llegarán. Mira, le voy a decir una broma, pero yo no sé si tomarme la broma. Esto de los fondos FEDER, yo no sé si es mejor que metemos la lotería en el Euromillón. Sale más económico. Yo lo único que le voy a pedir es que nos envíe ese correo, que lo lea usted también, y que pida responsabilidades a la ingeniería.
Esto es muy grave, de verdad, ¿eh? Son 2 millones de euros los que estamos... Vamos, ojalá nos equivoquemos y vengan estos proyectos de Baena. Pero vamos, si nos piden, nos requerían el día 13 de julio que hiciéramos, que subsanáramos unos cálculos y ahora seguimos teniendo esos cálculos, o que sean unos cálculos nuevos. ¿Verdad? Esto es muy grave. Y ya que estamos hablando de esto, le quería también preguntar si han llegado para subsanar los otros 3 proyectos y si hay una previsión de un nuevo pleno en breve. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, muy rápido a lo que nos ha contestado. Bueno, en relación con lo que los errores de cálculo, pues simplemente añadir el problema que tiene presentar siempre el último día. No sé por qué esa manía de presentar las cosas siempre el último día. Ahora tenemos también en agosto hacer un pleno extraordinario porque también es el último día. No logro entender, seguro que hay una explicación sana, pero este grupo no lo comprende. En cuanto a la falta de recursos, pues bueno, algo habrá que hacer, porque es que tenemos una infraestructura y una ciudad que requiere muchísimos recursos. De hecho, cuando habían 30 millones también había muchísimos problemas, y ahora estamos en 14 o en 15, pues imagínese. Así que algo habrá que hacer. En relación a levantar el teléfono, mire usted, en todos los sitios, creo. En todos los sitios del mundo, poder, liderazgo e influencia política son 3 cosas totalmente distintas. Hay gente que lo ha tenido hasta las 3. En cuanto a la tasa de reposición, yo no logro entender que esto no tenga efectos retroactivos. Es decir, que si nosotros se nos ha jubilado 5 policías locales, no podemos reponer los 5 policías locales, porque ahora es cuando se aprueba la ley y eso tiene efecto hacia adelante. No logro entender. En cuanto a la sentencia de juzgado de lo social, yo creo que es que no se alegó nada. No se alegó absolutamente nada, porque es que nada había que alegar, porque sencillamente una persona solamente con un acceso al ordenador se queda registrado. Eso hubiera bastado, simplemente. Pero es que no se alegó nada porque no había nada que alegar. Había una persona sentada en un rincón sin hacer nada. No digo ni H ni B. Eso no se le ocurre a nadie. Y por último, no quiero que se me vaya, siento de verdad la cantidad de problemas que tenemos en la ciudad, pero no puedo dejar pasar este grupo, no puedo dejar de pasar lo que ocurrió en el último pleno en relación con el asunto de la biblioteca. Le llamo asunto de la biblioteca y desde nuestro punto de vista quisiéramos que se quedara hoy ya zanjado. Nos gustaría que se quedara zanjado, pero con los años que lleva usted en política y, en fin, con los maestros que ha tenido, no sé cómo entró y cómo se le fue un poco de la mano la respuesta. Yo le pido que haga simplemente una visión al corte de su intervención en relación a la biblioteca. Amenazó a las trabajadoras. Pero además observe en el vídeo, si es posible, que lo hizo en un tono que no le va. Y entonces, pues eso, desde nuestro punto de vista, no es adecuado. Lo que sí le digo, bueno, en relación a comisión de investigación, como quiera, pero usted termina la intervención diciendo que no conoce ningún tipo de problema. No conoce ningún tipo de problema. No le han trasladado ningún tipo de problema en la biblioteca. En consecuencia, desconozco el por qué se abre un expediente disciplinario y desconozco el por qué amenaza con despedir a una serie de trabajadoras y que se arrepiente en un momento determinado porque no sabemos quién de su entorno, que también habrá que ver a quién le cuenta usted las cosas, en ese momento se arrepiente. Oiga, hay cosas que no se pueden hablar, ¿eh? Pero en fin, en cualquier caso, nosotros esto lo queremos dejar totalmente zanjado y creemos que sería conveniente que pidiera públicamente disculpas porque la intervención no fue la más adecuada y creemos que tiene que rectificar porque no se le ha trasladado, y usted dijo eso, que no hay ningún tipo de problema. En consecuencia, sin ningún tipo de problema, entiendo que ese tono no es el más adecuado. Muchas gracias. Bueno, decía el portavoz de Ciudadanos.
para ir respondiendo por orden. Con respecto a la autovía, sí, el otro día tuve oportunidad de decírselo directamente a la presidenta de la Junta de Andalucía, en una reunión que mantuvimos, y le trasladé que esa es una de las principales inquietudes, se lo trasladé yo y otros alcaldes también que están en ese eje. Y evidentemente lo seguiremos trasladando también al Ministerio de España. Pediré cita en los próximos días con la nueva delegada del Gobierno en Córdoba, a la que también le trasladaré las principales inquietudes que tiene este ayuntamiento con el Gobierno de la Nación, en el que está la autovía, en el que está el enlace de la carretera Cañete, en el que está, en fin, alguna... Sí, tenemos bastantes más, pero en cualquier caso también le trataré diferentes inquietudes y trataremos los principales problemas que puede tener Baena con el Gobierno de la Nación, y así lo iremos desarrollando. Hablaba del tema de la sentencia del trabajador. Efectivamente, yo personalmente sí le había encomendado de forma verbal el inventario de caminos, que lo tenemos pendiente y que es un área que realmente conoce bien porque lleva muchos años trabajando, y también la supervisión e inspección de la calificación del cultivo a nivel catastral. Nosotros tenemos muchas veces, hay muchos cambios de cultivo, de hecho vemos toda la campiña que estaba antiguamente de cereal y ha pasado de olivar, y sin embargo en catastro no todos tienen el cambio hecho. El hecho de pasar de cereal a olivar o incluso de olivar de secano a olivar de regadío supone un incremento de la valoración catastral de la parcela y por tanto supone un incremento de los ingresos del IBI, y también era otra encomienda que se le realizó. En cualquier caso, si usted quiere que alguien tenga la culpa, evidentemente la debe tener el alcalde, que es el máximo responsable. Y no me importa asumir la parte de culpa o de autocrítica con respecto a eso. Sí hemos dado las instrucciones y, como lo decía antes, la parte de autocrítica es que quizás nos ha faltado la picardía para preparar el expediente de cara al juzgado, porque cuando nosotros tenemos la previsión de que algo vaya a juzgado, le aseguro que los expedientes se preparan para ir al juzgado. En este caso, dentro de la confianza con cualquier trabajador, pues se daban las instrucciones verbales, como se hace con el resto de los trabajadores, y quizás cuando se den situaciones de este tipo tendremos que dar la instrucción por escrito para que quede constancia de cara a que si alguno va al juzgado, pues por lo menos queda constancia para defender la parte del ayuntamiento. Con respecto a las ayudas del IDAE, de vehículos eléctricos, sí es cierto que lo estuvimos viendo. El interés del ayuntamiento es con el tiempo ir adquiriendo esos vehículos eléctricos para el mantenimiento de la ciudad, porque creo que suponen un ahorro muy significativo en consumo de combustible y además tienen autonomía más que suficiente para toda la mañana para los equipos que puedan trabajar en ese sentido. Y estamos sondeando esa posibilidad. La ayuda del IDAE, en el momento que se van a comprar esos vehículos, te subvencionan, te financian parte de esos vehículos, y los puntos de recarga en cierto modo también van asociados a la adquisición de vehículos. Por tanto, no es algo que hayamos descartado, es algo que en ese momento, cuando usted lo propuso, no era la prioridad absoluta, que está ahí, que está en cartera, que es una de las cosas y uno de los caminos que debemos seguir, pero que cuando llegue el momento de desarrollar la inversión en esos vehículos eléctricos o encontremos la posibilidad o la financiación suficiente también para poder adquirirlos, por si coincide con alguna otra convocatoria, pues lo desarrollaremos. La Feria del Hortelano, pues bueno, entiendo que ya está organizada, que está en marcha, no es comparable a la Feria del Queso de Sueros, que tiene unos 50.000 euros en organización, la Feria del Hortelano no sé si está en 5 o 6.000 euros. En fin, claro, la publicidad que se puede hacer con 50.000 euros es mucho mayor que con 5 o 6.000. En cualquier caso, creo que es algo muy aceptable y que creo que habrá que ir mejorando con el tiempo para que siga siendo referencia, porque es una de las apuestas más claras que hemos hecho también en el Plan Estratégico de Agriurban y, por tanto, es uno de los sectores que tenemos que reforzar. Y en ese sentido lo iremos desarrollando. Con respecto a Izquierda Unida, el reglamento de biblioteca, pues sí, efectivamente creo que es algo que se tiene el borrador, que habrá que retomarlo para poderlo traer al Pleno. El resto, pues bueno, sí tendremos que ver la limpieza. Yo, efectivamente, a ver, es que tengo un dilema. Políticamente me interesaría limpiar el Parque Ramón Santaella y tenerlo impecable, pero también como alcalde me preocupa los solares que están sucios y que puedan tener peligro de incendio, o las posibles ramas que se desprenden de algunos árboles y que hay que podar. Eso es menos visible políticamente como alcalde, pero me interesa que sea prioritario, porque casi nunca pasa nada, pero el día que pasa estoy seguro que sí pedirán más responsabilidades, que algo esté más sucio o menos sucio. Limpiarse el parque se limpia todos los días, a diario. Sí, a diario se limpia el parque Ramón Santaella. Otra cosa que efectivamente podría estar mejor cuidado, podría estar mejor de césped. Pero si nos dedicamos, por ejemplo, al árbol que plantea usted en el Paseo de Guadalupe, donde difícilmente se puede llegar con una grúa o con una canasta, porque la distancia que hay del Paseo de Guadalupe hasta allí, pues que es muy difícil poder podarlo,
pues eso requiere de un trabajo especializado y requiere de un trabajo pormenorizado. Si, por ejemplo, tenemos que cortar los pinos de aquí de la ladera sur, que algunos de ellos están desplazados y que pueden tener un cierto riesgo, pues requiere de un trabajo también un poquito más especializado y más cualificado. La limpieza de solares requieren de mucha mano de obra y también requiere de una puesta a punto. Si lo dedicamos a una cosa, no lo podemos dedicar a otra. A mí políticamente le digo, me interesa más tener los parques limpios ahora que la gente pasea por los parques y que puedo tener eso impecable y poner muchas flores y que todo el mundo diga que aquello está muy bonito. Pero también en responsabilidad creo que deberíamos priorizar los solares y el posible riesgo de incendio y las basuras que hay en ese solar. Así que lo que tendremos que organizarnos, porque una cosa u otra y las dos parece difícil. Así que tendremos que organizarnos para establecer esas prioridades. Lo que sí es cierto, cuando se tratan de solares privados, habla, por ejemplo, de la parte trasera de Juan el Latino o de la trasera de Alcalde Manuel Valdés, sí es bueno que los vecinos nos hagan llegar un escrito en registro de entrada que nos permita iniciar un expediente y un requerimiento formal al propietario dándole un plazo para la limpieza de ese solar. No es fácil hacerlo de forma genérica a todos los solares que hay en Baena, porque tienen mucho trabajo y dedicación eso, pero los solares que no estén cumpliendo las condiciones mínimas de salubridad y de limpieza, pues sí que se le inicia el expediente y además se le da un plazo de subsanación y si no lo hace se le inicia un expediente disciplinario, se comprueba y se inicia expediente sancionador. Y en los casos de solares privados sí que convendría que, además de manifestarlo en el Pleno, me parece bien que se presentase por escrito para iniciar ese expediente. En el caso de los solares de San Juan, efectivamente son de titularidad municipal, si son los mismos, y supongo que serán los mismos porque no hay tantos por ahí, tendremos que limpiar a la mayor brevedad posible. Al igual que los de Alonso García, que no estoy seguro si se llegaron a limpiar o no, que es una de las cosas que tenemos pendientes y que desde luego también necesitamos llevarlo. O sea que no, independientemente de lo que ustedes dicen, yo tengo algunos más en mente que tenemos que hacerlo. La grúa municipal, bueno, la zona infantil del Parque Cañada, sí me hago eco, es cierto que tenemos que mejorarlo, lo he dicho también en la anterior intervención. Hemos desarrollado las obras de mejora y acondicionamiento, el parque se ha quedado muy bonito con esas obras, son obras profeas, pero ahora nos falta dinero para el equipamiento inmobiliario que hay que añadir. Y lo que hemos hecho de equipamiento inmobiliario pues son algunos bancos de madera que están allí, que quedan muy bien, y una carpa, una pérgola que también se ha puesto allí para que dé algo más de sombra, los pistas de petanca que también se hicieron, pero hay que añadirle algo más de equipamiento para que realmente sea funcional y se utilice. La gente tiene que ir a los parques a utilizarlos, ya no solo a pasear. Y me comprometí a un circuito biosaludable para personas mayores, me comprometí a mejorar la zona infantil y diseñar algunos juegos más para que sea un sitio al que ir y en el que estar. El tema de la grúa municipal, efectivamente, no tenemos personal contratado permanentemente para esa grúa municipal. Lo que sí tendremos que ver de forma puntual llegar a un acuerdo. Nosotros no podemos tener una persona 24 horas disponible o en alerta para cuando haga falta, lo hacemos en Semana Santa, lo hacemos en fiestas o en ferias, en fiestas más significativas, donde la grúa tiene una mayor intervención, pero durante todo el año no tenemos capacidad para tener la grúa funcionando durante todo el año. Se me ocurre que pudiéramos llegar a algún acuerdo con algún taller y que un servicio puntual de ese tipo lo pudiese prestar y no lo cobrase y luego se le repercute en la tasa de la retirada de vehículos, porque si no, no nos compensa para servicios puntuales tener la grúa funcionando disponible esas 24 horas. Con respecto a la calle Zapatería, no lo sé, no recuerdo ese compromiso por parte del Ayuntamiento, no sé qué problema tienen en la Plaza Zapatería, entiendo que hay muchos problemas en toda Baena, allí se va a intervenir en San Juan Bajo, en San Juan Alto, en el Cabroncillo y en la Cava. En los problemas del alcantarillado también, que había algunas fisuras, que ya tenemos la resolución definitiva también de acción concertada de Diputación y en donde se van a intervenir en todos esos problemas en base a las memorias técnicas que se habían desarrollado. Eso sí se va a poner en marcha. La Plaza Zapatería no lo conozco yo ahora mismo, no sabría decirle qué habría que hacer allí. Con respecto al Partido Popular, vamos a ver. En principio, señor Mesa, explicarle, estamos en una convocatoria de concurrencia simple, por tanto, va por orden de llegada. Eso hace, como lo decía medianamente en broma, yo me ponga el traje de atleta y vamos a correr, porque tenemos que ser los primeros en llegar. Y ustedes se acuerdan de aquel pleno en el que se molestaron mucho y se levantaron porque lo habíamos hecho de forma precipitada, porque lo importante era ser los primeros. ¿Vale? Yo respeté aquella crítica política, pero entendía que la prioridad es ser los primeros y tener reservado nuestro asiento en registro de entrada. A partir de ahí, en concurrencia simple, conforme se completan los expedientes, se concede la subvención.
¿Cuánto tardamos en completar los expedientes? No lo sé, se subsanó. ¿Qué es lo que nos pedían? Nos pedían una memoria valorada. Nosotros hemos ido un poquito más allá y hemos querido llegar a un nivel de proyecto básico. Hemos ido a muchísimo más detalle. Estamos hablando de un plan de movilidad que tiene miles y miles de datos, con 8 o 10 cámaras instaladas, contando cada coche y cada peatón, cada motocicleta, cada furgoneta que pasaba durante las 24 horas del día. Por tanto, son miles y miles de datos que se analizan y en los que se hacen los cálculos de la estimación que pudiera suponer eso de reducción de emisiones de carbono. Bien, y se hacen numerosos cálculos y se pueden hacer cálculos también sobre las inversiones que habrían que desarrollar y demás. No lo sé, yo no he visto el correo, puede ser que se equivocase en alguno de esos cálculos, en cualquier caso se envió la memoria y se subsanó. No creo que tenga ninguna repercusión sobre la concesión de la subvención, porque una vez que se concede la subvención, igual que lo dije en la otra ocasión, hay que hacer el proyecto de ejecución. Y en el proyecto de ejecución donde no puede haber errores, evidentemente porque es lo que luego se va a desarrollar. Y tiene que coincidir el proyecto de ejecución con la cuantía que nos conceden y con el objetivo que se persigue y con el cumplimiento de esas condiciones. Que ahora mismo en una memoria previa pueda haber un error en alguno de los cálculos, no me parece que sea tan relevante. Yo entiendo la crítica política, como es lógico, y yo se la trasladaré también al ingeniero que redactó el proyecto, que evidentemente genera malestar. Pero una cosa es eso, que puede generar algo de malestar, y otra cosa, no confundamos ni perdamos el norte. Estamos hablando de una tramitación de un expediente en concurrencia simple. Lo que tenemos que completar el expediente, en el momento que lo completemos y nos lo tramiten, y esta vez espero que tarde menos de un año, pues que se nos conceda y podamos seguir trabajando con el proyecto de ejecución, con la contratación y con el desarrollo de ese proyecto, ¿vale? Tanto en uno como en otro. Entonces, trasladarle cierta tranquilidad. Entiendo el malestar o la inquietud y además por la precipitación. ¿Era necesario y era importante? Para mí tampoco fue agradable ese pleno, porque no es mi forma, pero creo que era necesario y estaba justificado porque necesitamos cumplir con los plazos, y necesitamos subsanar y necesitamos primero conseguir la financiación. Y luego tendremos tiempo de sobra del proyecto de ejecución, de hacerlo partícipe a todos los ciudadanos, de valorar todas las opciones y de ver la posibilidad de desarrollarlo. Pero lo primero es conseguir la financiación, porque si no tenemos la financiación no tenemos nada. Y es el primer paso. Por eso la importancia de eso. Y por eso quiero trasladarle cierta tranquilidad. No se pierde ese dinero porque hubiese algún error en el cálculo. Lo que hay, evidentemente, es que luego subsanarlo. Ahora, también respeto, evidentemente, que el Pleno aprobó una memoria. Esa es la memoria que se aprobó y esa es la memoria que se tiene que enviar. Yo no puedo enviar luego otra memoria porque tuviese otros cálculos diferentes, porque es una cuestión de respeto a la corporación. Entonces, si luego se detecta algún error, pues evidentemente, hasta que se complete el expediente, nos podrán requerir alguna otra subsanación adicional, no una concurrencia competitiva. No nos dejan fuera ni nos quedamos en la reserva, podremos subsanar de forma adicional. No han llegado ningún otro requerimiento de subsanación hasta ahora que yo tenga conocimiento, por tanto, en el momento que lleguen, pues nos pondremos también mano a la obra a trabajar en eso. Con respecto a la sentencia, creo que he contestado, creo que de la sentencia lo he dicho todo. En fin, la respeto, no estoy de acuerdo, pero en cualquier caso lo que tenemos es que, yo no soy persona de resentimiento ni nada de eso, lo que tenemos que ponernos a trabajar y desarrollar por lo menos esas dos tareas que me parece que son muy importantes para el Ayuntamiento que se desarrollen cuanto antes. Habla usted del tema de la biblioteca. Yo no creo que amenazara a nadie. Aquí se planteaba en Ruego y Pregunta, yo hacía una réplica, no esto que me surja a mí ahora de la nada, hacía una réplica al portavoz de Ciudadanos en el que decía que había quejas de los ciudadanos por parte del servicio de la biblioteca porque había una falta de coordinación o había una falta de, en fin, no recuerdo exactamente la palabra que dije. Y yo lo que dije en aquel momento, y lo he dicho también en la anterior intervención, que evidentemente a mí me consta que no hay buena relación entre las trabajadoras de la biblioteca, pero que hasta ahora, evidentemente, sí, eso es público y notorio, pero en cualquier caso, hasta ahora eso para mí no es un problema. Tiene sus complicaciones en la gestión, le aseguro que muchísimas, pero no es un problema adicional. Ahora, en el momento en el que afecta al servicio público y afecta a los ciudadanos, se convierte en un problema, ¿vale? Y cuando tengo un problema, tengo que tomar medidas para solucionarlo. Eso no es una amenaza, eso es mi obligación. Claro, lo que no vamos a quedarnos sin hacer nada, pues tendremos que tomar medidas para solucionar ese problema. Si eso a alguien le suena como una amenaza, pues no lo sé, cada uno que haga la lectura de esas palabras, que haga la lectura que considere. Yo entiendo que es mi obligación y, desde luego, aunque no es agradable, tendrían que hacerlo.
y es mi responsabilidad y estaría dispuesto a hacerlo. No tengo ningún problema en eso. Mi entorno, evidentemente, es el equipo de gobierno, no puede ser otro. En las decisiones políticas, mi entorno es el equipo de gobierno. Y el equipo de gobierno también tiene voz y voto, por lo menos tiene influencia. Como no puede ser de otra forma, las decisiones no las toma uno solo. Faltaría más. Algunas sí, pero normalmente suelo consultar al equipo de gobierno. Se levanta la sesión.